Bienvenidos amigos a nuestro querido podcast La Noche del Miedo, esta vez con el capítulo número 16. Siempre digo que es un capítulo especial, pero la verdad es que sí. Primero que todo, ustedes ya lo están viendo en pantalla, voy a saludar a mi compañero Felipe González, periodista. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Jorge, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, súper bien. Excelente. Ya Bienvenido. cuarto capítulo ya de la segunda temporada. 16 en total. Bien, muchas gracias nuevamente. Siempre decimos esto, pero hay que empezar agradeciéndole a nuestros seguidores de todas las plataformas, especialmente en YouTube, que nos apoyan. Ya nos están llegando historias de los seguidores que están pero buenísimas, así que ya se viene el programa número 3 de historias, seguidores. sí. Exactamente. Pero lo cual lo seguimos invitando, sigan enviando historias. Obvio que sí. Y las mujeres van ganando, pura historia de mujeres. Siempre. Muy bien. Y eso está muy ad hoc para lo que tenemos que comunicarle a nuestro público ahora. Por favor, ten el gusto tú de presentar a las chiquillas que están Listo, con nosotros. Hoy día por primera vez tenemos solamente panelistas mujeres en este programa, así que le vamos a dar la bienvenida, primero que todo, ¿no es cierto?, a Carlita, que la estábamos echando de menos la semana pasada. ¿Cómo estás, Carlita? Hola, chicos, muy bien, ya contenta de reincorporarme y sobre todo feliz porque estoy con mi compañera amiga. Sí. Por supuesto, y también vamos a recibir con harto cariño a la Milla, que ya también, ¿no es cierto?, ha estado ya reincorporándose al... Por supuesto, yo dije que el capítulo pasado que ojalá llegar para quedarme. Sí, y aquí estamos, así que dando la cara por las mujeres aquí con mi amiga. Va a estar muy bueno el programa hoy día. La Carlita hizo un esfuerzo sobrehumano por estar con nosotros, así que agradecido, Carlita. Exactamente. Ustedes han estado viendo nuestras redes, siempre nosotros publicamos los temas que vamos a estar conversando. Y el tema de hoy día es bastante profundo porque trata de aquellos terrores nocturnos que todos quizás en algún momento hemos sentido, pero principalmente también es como para ponerle un poco de alarma a nuestros hijos, ¿no? Muchas veces tenemos ahí a nuestros hijos que tienen este tipo de pesadillas o terrores nocturnos, y muchas veces los adultos lo dejan pasar o no les creen las historias. Bueno, ahora vamos a estar hablando de este tipo de historias. Sí, pues justamente terrores nocturnos es nuestro tema. Y bueno, para los que no ubican mucho de qué se trata esto, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? El terror nocturno se trata justamente de estas situaciones que afectan principalmente a niños, ¿verdad? No exclusivamente, pero principalmente. Y que son las cosas que ocurren en la noche, ¿no? Cuando están en la oscuridad, cuando están en el tiempo de dormir, ¿verdad? ¿Y qué es? Por ejemplo, duendes, el monstruo debajo de la cama, el hombre del sombrero. De todo eso vamos a estar hablando hoy día, ¿no es cierto? Y sí, pues efectivamente es como para tener mucho ojo. Aquí tenemos a dos madres, así que vamos a tener padres. Y dos padres, por supuesto, así que vamos a tener un ojo bastante crítico en esta situación. Sí. Más allá de lo que nos convoca, por supuesto, que es lo paranormal, ¿no? Así es. Así que bueno, vamos a comenzar con... Bueno, hay una diferencia que establece la psiquiatría en este caso, de terrores nocturnos y de pesadillas, ¿no? Porque obviamente... Yo incluso, para mí era lo mismo, y no es lo mismo. No es lo mismo. Ya los terrores nocturnos, según la psiquiatría, son aquellos momentos en que los chicos, los hijos sobre todo, despiertan gritando, llorando y no despiertan. O sea, están en una fase del sueño. Exacto, están en una etapa de sueño muy profunda. Que creo que es la fase REM. La fase REM, que es cuando soñamos, además. Exacto. Y por mucho que tú no hagas el esfuerzo por despertarlos, hablarles, quizás ellos están con los ojos abiertos, pero no fijan mirada ni nada y siguen llorando hasta que se les quita solo. Y versus las pesadillas que ellos despiertan llamándote, mamá, llorando, o vienen a la habitación de uno. Claro, esas son como las diferencias. Y hay grandes temas ahí también. Claro, sí, porque de la pesadilla de alguna manera se sale de inmediato, ¿no? En el momento, siempre hay un punto ahí, como una suerte, algo gatilla el despertar. Claro. ¿No? Muchas veces cuando tú tienes la pesadilla que vas cayendo, ¿no es cierto? En la caída uno despierta sobresaltado, ¿no? Muchas veces al niño uno los despierta y despiertan. Claro. Uno los mueve, los habla y como que ya los abraza y listo. Exacto. Y puede seguir durmiendo. Y pasa el susto. Claro. Pero en lo otro es más grave porque ella el niño no
no despierta del todo, ¿no? Está en un estado que todavía no es consciente. Claro, eso es. ¿No es cierto? Un estado de conciencia así bien profunda, como decía la Milla. Exacto. Y eso es, claro, porque están como atrapados en este sueño, ¿no? Claro. Esta suerte de sueño. Pero ahora, de acuerdo con estas experiencias... Pero ojo, eso es lo que determina la psiquiatría, en el fondo. Eso es lo que determina la psiquiatría. Claro, en el aspecto técnico, digámoslo de alguna forma. Exacto, y eso es lo que gatilla muchas veces a que los niños empiecen a hacer reportes de que ven cosas o sienten cosas o le dan alguna forma humana a algo que ellos a lo mejor no comprenden o sí. Sí, o sea, de hecho, ahí hay que tener mucho ojo en esa situación. ¿Por qué? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, tanto desde nuestra perspectiva de niños, ¿no es cierto?, como de nuestra perspectiva también ahora de padres, que sabemos experiencias de amigos, qué sé yo, ¿no es cierto?, en lo que sabemos de que niños, los niños muchas veces cuentan que tienen un amigo imaginario, o bien que ven cosas, ¿no es cierto?, pero todos solemos pasarle esto, atribuírselo de inmediato a la fantasía, a la imaginación, claro. ¿No es cierto? Muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros éramos chicos al menos, ¿no es cierto?, era como, para cuando uno era niño, era casi prohibido ver películas de terror. Sí. Porque era fijo, se creía, ¿no es cierto? Era fijo que tú veías, no sé, en nuestra época, aquí se nos va a caer el carnet, pero no importa, lo recogemos. Si tú veías Pesadilla, ¿no es cierto? Veías, ¿no es cierto? Claro, Martes 13, Chucky, etcétera, etcétera. Hasta la película La Cosa está pensada como de terror, ¿cierto? En aquellos años. Poltergeist, por supuesto. Lo vimos en uno de los programas. It, la profecía. Justamente, la profecía. Ahí hay una lista, claro. El exorcismo, claro. Entonces, toda esa lista estaba prohibida, ¿no? Tú, o sea, llegabas a ver a Pesadilla y Freddy Krueger te salía de no sé de dónde. Entonces, finalmente, era una cosa que fijo que todos terminábamos con Pesadilla, ¿no? Entonces, bueno, ahora es distinto, ¿no es cierto? Porque ahora ya nosotros ahí teníamos que ver la película en la tele, ¿no es cierto? O arrendarla en el videoclub. Bien, el carnet. Sí, la cuestión es que... Todo para el lado. Pero en verdad es así. Entonces, de alguna manera todos tenemos esto. No sé si ustedes se acuerdan, todavía lo dan por ahí en alguna parte. Existe un dibujo animado que es El gato ensombrerado, ¿no es cierto? Que yo lo comento, ¿por qué? Porque el gato ensombrerado, desde mi perspectiva, esto ya es personal, pero desde mi perspectiva es un poco este amigo imaginario, ¿no? Porque los niños, yo me acuerdo que este gato siempre los invitaba a una suerte de aventura, ¿no? Claro. A volar en una nube, no sé, a ir a no sé dónde a buscar no sé qué cosa. Y los niños siempre le pedían permiso a la mamá, ¿no es cierto? Y le decía, mamá, ¿podemos ir con el gato ensombrerado, no sé, a una nube? Entonces tú te pones, a esta edad, te pones en el lugar de esa mamá que le dice, sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Y los niños le dijo que sí, y el gato, ya, súbanse al vehículo raro que tenía con cosa 1 y cosa 2, ¿verdad? Y vamos, y era una aventura. Entonces, yo lo interpreto como que eso era una fantasía, un sueño, ¿no es cierto? No sé muy bien cómo, pero ese gato ensombrerado para mí era como eso, como un amigo imaginario, una suerte de... No es terror, ¿verdad? Pero es un personaje que en el fondo grafica un poco cómo es esta cosa que los niños, que tú lo ves en una caricatura y tú a principio no lo ves como algo con un trasfondo, claro, sino que es la típica historia fantástica de un... Pero si tú lo empiezas a analizar, es un poco eso. Estos niños como que están soñando, ¿verdad? Ahora a mí me gustaría saber, aprovechando que están las chiquillas acá, la experiencia, si han tenido experiencia con sus hijos o bien ustedes. Por mi parte, no. ¿Ninguna? Gracias al universo. O sea, he tenido experiencias de que mi hija ve cosas, pero no de terrores nocturnos. Okay. Nunca ha despertado gritando. Sí ha despertado de pesadillas, por ejemplo, que se acuesta como al medio de la cama y me dice, mamá, tengo miedo porque vi algo. Yeah. Y ahí como que se pasa, pero menos mal que no, porque aquí quien tengo al lado sí vivió eso y mucho tiempo. Con uno de sus, bueno, con los dos, de hecho. Entonces aquí tenemos harta historia. Sí, de hecho con los dos, con el mayor me pasó en mayor medida que con el menor.
Cuando mi hijo mayor era pequeñito, yo digo 1 año, empezó a tener terrores nocturnos. Y al principio no sabía lo que era. Entonces, para mí, pero yo no sabía, porque me pasaba eso que tú describías al principio. Yo no sabía si estaba despierto porque él me miraba. Claro, fija mirada. Pero como que me miraba pero no me veía. Uh-huh. Entonces yo le decía, pero hijo, y lloraba, pero aterrorizado así, pero gritaba de miedo. Y yo, hijo, pero cálmate. Y a mí debo reconocer que estamos hablando, mi hijo tenía 1 año, yo tenía 21, igual era chica. Y yo veía que miraba, por ejemplo, como que me trataba de mirar y miraba como atrás mío. Y como que veía algo que le daba más miedo y se escondía en mí. Que a mí también me daba miedo, porque como que me transmitía así como, ay, ¿qué hay atrás? No voy a mirar. Ya lo lograba calmar y después como que, después de un buen rato, y ya después se lograba quedar dormido. Entonces yo al principio decía, ya investigué un poco y entendí que eran terrores nocturnos y yo dije, ya, ok, es así. Pero con el paso del tiempo, estos terrores de nocturnos comenzaron a transformarse y empezaron a mutar. Y cuando mi hijo mayor por lo menos tenía como 7 años, yo descubrí que no eran solamente que él despertaba o que él estaba soñando y mientras soñaba le pasaba algo que le daba miedo. Me empecé a dar cuenta que de verdad veía cosas. Yeah. Eso lo descubrí cuando yo tenía como 7 años, que fue su primer episodio que yo pude relacionarlo con algo con respecto a eso. Y con mi hijo menor fueron solamente terrores nocturnos que le duraron como hasta los 3, 4 años. Yeah. Que también despertaba con mucho... Misma situación, despertaban aterrorizados, gritando y mal. Y así como vienen, se van. En el caso de mi hijo mayor eran bien seguidos. Yeah. Por lo menos una vez cada 3 meses. Estamos hablando de que... Sí. O sea, el primero fue como al año y medio, y hasta los 7 años que descubrí que quizás sí podía haber algo más, que fue un episodio en concreto. Yo tengo el sueño muy pesado, siempre he dicho eso. Yo puede pasar un tren por arriba mío y yo no despierto. Uh-huh. Pero desde que soy mamá se activa como el lado materno, que escucho un pequeño sonido y como que los niños. Entonces mi pieza estaba al lado de la de ellos y siento que se abre la puerta y siento, de hecho lo que me despierta es que sentí como así como que un quejido de mi hijo. Uh-huh. Y despierto, me siento en la cama y veo que salía luz desde su pieza hacia la casa oscura. Estamos hablando en pleno invierno, mucho frío. Y la puerta abierta. Y digo, Miguel, y lo escucho llorar. Me levanto, porque pensé que había ido al baño, entonces me levanto, lo voy a ver. Y venía desde el patio. Pleno invierno, puro calzoncillo y polera. Yeah. Y todo oscuro. ¿Qué edad tenía, perdóname? 7 años. 7 años. Y venía desde el patio, y todo oscuro, así muy oscuro. Y yo le digo, Miguel, ¿qué estás haciendo en el patio? Y venía llorando. Lo pesqué, cerré la puerta para que no le entrara frío a mi otro hijo que estaba durmiendo, porque tenían una litera. Mi hijo menor dormía abajo, mi hijo mayor arriba, y lo llevo a mi pieza, lo acuesto, lo logré calmar, y me empieza a hablar calmadamente, me empieza a contar lo que le había pasado. Y me dice, lo que pasa es que me levanté para ir al baño. Y cuando voy a salir de la pieza, me doy vuelta y veo que en la parte de mi cama, o sea, estamos hablando de la parte alta de la litera, se estaba subiendo una sombra. Así lo describió él. Y te lo decía con miedo. O sea, pero con miedo, pero muy calmado mientras me lo contaba. Se estaba subiendo una sombra a mi cama. Y digo, pero ¿cómo una sombra? Era una sombra, mamá. Era como un hombre, pero era una sombra. Y esta sombra dice que lo mira y él, dentro de su razonamiento, porque lo mira y sienta que lo va a seguir. Eso es lo que él sintió. Entonces él sintió que si él arrancaba hacia la oscuridad, esta sombra no lo iba a poder seguir. Ese fue su razonamiento. Yeah. Y él se fue hacia el patio, que estaba oscuro. Y abrió la puerta. Todo Se fue hacia el patio. Y ahí estaba metido. Entonces fue como... Y ahí yo dije, algo raro está pasando acá. Yeah. Y de ahí pasaron muchos otros sucesos que, claro, me confirmaron que efectivamente mi hijo tenía algún tipo de sensibilidad. No sé qué... Ya, no sé si por suerte, pero ya no la tiene. Y sí, le pasaban muchos episodios. Y después de esto, que se repitió en algunos episodios posteriores, que también lo hablamos en algún capítulo, pasaba que quedaba muy agotado. Yeah. Después de este episodio, mi hijo durmió 24 horas corridas. Yeah. O sea, mi hijo, yo lo trataba de despertar, no, nada, lo levantaba apenas para que fuera al baño, le daba un poco de agua, no. O sea, durmió 24 horas de corrido. Como que algo le chupó su energía y no... Y aparte de eso, porque no puedo dejar de preguntarte... ¿pasaban cosas paranormales, si se puede decir, en tu casa? Yo nunca viví nada paranormal en la casa. Te mentiría si te dijera que era una casa muy antigua, que era que es de mi suegro, construida por sus
antepasados, sus papás, sus abuelos, no sé, pero era una casa familiar. Y yo te mentiría si a mí nunca me pasó nada en esa casa. Mi marido, que es muy escéptico. Le pasaron varias cosas en esa casa. Tenemos que pensar también que la Calita es la insensible junto con Felipe, entonces no me extraña que no le haya pasado nada en esa casa. Cuando a todos le pasaba todo. Claro, por eso te iba a preguntar, o sea, y tú no viste nada, pero alguien más, tu otro hijo, claro, mi hijo mayor, claro, pero a mi hijo mayor no le pasaban cosas solamente en la casa. Le pasaban cosas en otros lugares también Perdona, pero esa sombra que describió tu pequeño, ¿la vio alguien más? No. ¿O algo parecido? No, solo él. Solo él. Bueno, encaja perfectamente después de lo que vamos a estar hablando después del programa del hombre del sombrero. Sí, que eso va relacionado con otro episodio que vi yo más adelante, claro. Sí. Bueno, generalmente los niños, además de percibir cosas, muchas veces ellos hablan de pequeñas personas que se les suben a la cama o que ven luces. Y claramente es la descripción de lo que son los duendes. Los duendes, justamente. ¿Cierto? Que también lo hemos visto en algún episodio anterior. Sí, la historia de Leticia creo que nos enviaba... Sí, también ella describió, de hecho, que vio cosas como duendes. Claro. Entonces, acá yo gente cercana a mi familia me ha contado que cuando niños, precisamente sí, veían cosas, o sea, veían... pequeños hombrecitos con ropa y toda la cosa subirse a la cama, pero no eran malignos, sino que como que jugaban o como que pasaban. No, como que unos pitufos fueran, no sé, claro, pero en este caso personas pequeñas, pequeñísimas, o sea, y encaja mucho en esto de que siempre son los niños como que los más sensibles o los más abiertos a ver entidades o cosas del otro lado, o sea, claro, que ya cuando somos adultos perdemos esa capacidad. Se me imagina que en el caso de los niños en particular, con los duendes en particular, quizás es porque son como más puros, como que se me imagina que es por el lado de que no hay maldad en ellos, que se sienten seguros al presentarse frente a un niño porque sienten que no los van a dañar. Es que claro, también los niños, como no tienen el background un poco de lo que podría ser, ¿no es cierto? De lo que no lo entienden, no hay un significado claro para ellos. Es que ellos tienen mucho que descubrir todavía. Exacto. Entonces ellos no, como que la realidad y la ficción todavía no la todavía tienen se confunden. muy... Exacto, sí. Sí, efectivamente, pues hay un límite que se traspasa cada rato, ¿no? Entonces, de repente tienen ataques de realidad, ¿no es cierto? Y otras veces de fantasía. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención esto de las luces, porque a mí deben ser unos 3 meses, APP, que viene pasando, han pasado por lo menos 4 veces, y me llamó mucho la atención porque Josefa, estas veces que ella se despierta y me dice tengo miedo, ha sido porque me dice que ve luces. Entonces ahora me llamó mucho la atención, y la explicación que le dio mi marido fue que se colaba la luz de los autos cuando entraban, y que se colaba por arriba de la cortina. Ya. Pero de las veces que ha pasado, debe ser 3 o 4 veces que ha pasado esto. Y cuando le pasó la última vez, yo estaba despierta y yo no vi entrar ningún auto, pero tampoco vi luces. Entonces, y ella así como, mamá, las luces de nuevo. Y ahí ahora que tú dices, autos no es, descartado. ¿Qué era? No lo sé. Claro, supone que ella solamente vio las luces, entonces como que yo quedé así como, y ahora que dices luces, digo, wow. Es que supone que los duendes cuando ellos vienen, abren, no lo voy a decir portal ni nada, pero es que es una suerte de portal, pero ellos para llegar acá abren un lugar, claro, que puede ser como un portal, sí, y eso emite luz, energía o lo que sea. Y cuando se van también, sí, como quedé así como wow. Te empieza como a encajar. Y aparte que la Josefa también ve cosas, o sea que Carlita, Danilo han sido testigos de las cosas que ve la José. Primero ella veía a mi papá, que mi papá falleció en el año 2010, la Josefa nació en el 2018, y ella una vez me hizo bajar la escalera porque el tata se estaba yendo. O sea, y me hacía, se va. Y yo tuve que bajar la escalera y me dice, se fue.
no está. Y era chiquitita, entonces tampoco como que yo le podía preguntar más porque no me iba a saber. Sí, no te iba a dar detalles. No. Claro. Y yo sentía, yo digo que es mi papá. Otras personas me dijeron lo que estábamos hablando delante, que a lo mejor lo vas a comentar, lo de tu hija, Sí. que podría ser alguien que no fuera mi papá y que se estuviera haciendo pasar por él, pero nunca hizo daño. Claro. Nunca hizo daño y de un tiempo a esta parte ya no lo ve. Precisamente igual uno siente cuando una cosa es mala o al Sí. contrario, este tipo de protección. Yo nunca tuve miedo tampoco. Ya. Ahora sí me llamaba mucho la atención que la José lo reconocía en fotos, así como el tata. Y cuando yo nunca, porque cuando estando chiquitita, como que nunca le hablé de mi papá, porque no me iba a entender. Ahora sí ya sabe que está fallecido, que está en el cielo, que lo fuimos a ver al cementerio, como que ya tiene más conciencia, que va a cumplir 5 años. Pero en ese tiempo, al año y medio, 2 años, ya lo apuntaba como tata. Claro. Entonces yo dije... Eso está heavy, ¿eh? Porque, Sí. porque en verdad yo te iba a decir, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando niño, de repente, algunas personas o algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de ladrón, por decirte algo, si uno dice, no sé, de repente los adultos presenciaban un robo, de un ladrón. Pero para uno no sabe qué es lo que es un ladrón. Tú no tienes, como niño, La no tienes definición. la definición, no tienes en el fondo es una persona Claro. que roba. Claro. La definición ética. Claro, para mí, por ejemplo, a mí me pasaba que yo me imaginaba que un ladrón era otro tipo de ser, ¿no es Claro. cierto? Como que no era una persona. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, yo te digo, uno como no tiene esa cuestión de los conceptos muy claros. Yo dije, a lo mejor el concepto tata, él lo relacionaba a una persona X o qué sé yo, pero si lo reconoce Lo reconocía. en foto, Sí. entonces ahí ya toma otro ribete. Y esto partió cuando la José tenía como 6 meses. Que un día estaba en la cuna obviamente al lado mío, yo acostada en la cama, y ella despierta y se empieza a reír de la nada. Ya. Y así partió. Se empieza a reír de la nada y yo como que, ¿va? ¿Qué está ¿De qué se pasando? está riendo? Y me acerco a la cuna como a mirarla y se queda callada. Como que me mira así seria. Yo me alejo de la cuna y se vuelve a reír. Y ahí yo dije, no, es que alguien más tiene que ver esto porque no va a estar loca, po. Claro. Ya sabemos ya que hay que compartirlo porque si no uno piensa cualquier Sí, cosa. justamente. Y le escribo un WhatsApp, ni siquiera hablé. O sea, no quise hablar para no desconcentrar a la José, y le hablo a mi marido por WhatsApp y le digo, sube, que la José está riendo y no sé de qué. Y sube, y lo mismo, él se acerca a la cuna, se deja de reír, se aleja, se vuelve a reír. Okay. Y así partió. Y de ahí ya empezó con el tata. Eso para mí fue como súper heavy, sobre todo cuando ella me hizo bajar la escalera. Ahí yo como que dije, chuta, aquí ya hay algo más que... No sé si usted... A mí me gustan mucho estos temas. A lo mejor nos vamos a dividir unos minutos acerca de los terrores nocturnos, pero a mí sobre estas teorías que hay sobre los chicos índigos, los niños índigos. Hay una teoría que dice que los niños índigos son reencarnaciones de otros planetas incluso. ¿Ya? Ay, sí. Entonces... y tengo también, la José también me ha hablado de eso. Ya, viene... A lo mejor tal? te va a hacer mucho sentido porque cuando han quedado grandes catástrofes en el mundo, empiezan a nacer muchas personas especiales. La última vez, o sea, desde que empezó esta, como entre comillas, nueva oleada, si se puede decir, comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que esos niños que iban a nacer ya después, como los indicados, en hacer karma positivo al mundo. Y de esa última oleada, se terminó de gestar en los 2000. O sea, todos los niños que han nacido del 2000 para adelante, y que son niños o incluso adolescentes ahora, pero de ahí que empezaron también a nacer niños especiales, y que tienen esta sensibilidad de ver a las personas o transmitir calma o no sé, o sea, son como viejos niños, Viejos que chicos. tienen viejos chicos, que tienen como una sabiduría que tú no te explicas cómo. Sí, y sabes, hace poco estuve leyendo sobre algunos testimonios de algunos niños que sin querer, y vuelvo a lo mismo que dijo Felipe, de repente no le tomamos atención a lo que nos dicen nuestros Eso, niños. Y después
pasado el tiempo y ves algo, algo aquí importante me dijo y yo no le tomé atención. Una vez la José, no hace mucho, me dijo que ella antes de nacer estaba en Saturno. Yeah. De la nada, y yo en Saturno, pensando en que ella quería ir a viajar a otro... Yo lo tomé por otro lado, nada que ver. Y hay muchos testimonios de niños que dicen que ellos antes de nacer estuvieron en otro planeta y siempre nombran Saturno. ¿De verdad? Siempre. Sí. Siempre nombran Saturno. Y claro, después, ¿cuánto habrá pasado? Unos 6 meses. Ahora yo le pregunto, hija, le pregunto, ¿dónde estabas tú antes de estar en la guatita de la mamá? No sé. ya pasó Sí, la vieja ya. Ya no te dice Saturno. Ya no me dice Saturno. Cuando hablan de ese tipo de cosas, claro, ellos no tienen todavía los prejuicios que uno va adquiriendo hasta grande. Pues. Sí, pues, mi pequeña, por ejemplo, cuando recién hablaba prácticamente, no decía que venía de Saturno, que estaba en Saturno, pero sí... también se refería a una suerte de época antes de nacer. Y ella decía, cuando yo era una nube de colores. Decía. No sé si eso lo habrá visto quizás en algún programa de la televisión, no sé. Pero es curioso que los niños se refieran a esta suerte de etapa antes de nacer. Claro. Es como... Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Y qué bueno que nos vea harta gente, porque es muy importante... Puede que sea una fantasía, puede que sea que lo vieron en algún, no sé, animación y lo relacionan. Da lo mismo lo que sea. Pero la importancia de ponerle atención a las cosas que nos dicen. Y de darle la importancia porque de repente ellos nos cuentan cosas muy emocionados y uno dentro del estrés, dentro de todas las cosas que uno tiene en mente y todas las cosas que tiene que hacer, de repente como que ya, pero resume, ya, pero más rápido. Y es súper importante escucharlos, es súper importante ponerle atención, el tiempo. De preguntarle, así como te están contando algo que note que tienes atención, o sea que, sí, qué bueno, no, oye, ¿qué más pasó? Es tan importante. Y con el paso del tiempo, de verdad que pucha que se ven los frutos. Mi hijo mayor va a cumplir 17 años y tenemos una relación de confianza y de comunicación que de verdad me encanta. Y eso se desarrolló desde chiquitito y la idea es que todos puedan tener la oportunidad, o sea, de que un hijo se sienta escuchado, que sienta que no va a ser juzgado por lo que cuente. Exacto. Bueno, nosotros siempre he dicho, tenemos una relación muy de bullying. Un humor negro bastante desarrollado. Pero ellos saben cuando tú hablas serio. Claro, pero es familiar. O sea, ellos saben que van a sufrir de bullying en algún momento. Claro, pero el punto es que cuando se hablan cosas con seriedad y son cosas profundas y que ellos quieren expresarse, tienen que saber que tienen un respaldo. Sí. Porque la mayoría de los papás, no, hijo, si tú sabes que yo siempre voy a estar ahí. Pero muchos hijos no lo sienten así. Sí. Entonces es súper importante. Decirlo es una cosa. Exacto. Pero que ellos lo sientan. Entonces es súper importante y poner atención. Porque muchas cosas son señales de cosas que pueden estar pasando tanto en positivo como en negativo. Lo que trae los niños, o sea, como bien decía la Milla y tú, Carlita, o el Felipe, cuando tu hija decía de las nubes de colores, me hizo acordarme de mi hijo pequeño, el Félix, que ya no está pequeño, tenía 11 ahora. Pero cuando tenía como 4 años, él chiquitito, o sea, me vio a mí estar editando una película X que aparecía un cometa y el chico me dice, mira, esa es una Perseida. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo dice que dijo? Una Perseida. Y yo Google así, y claro, las Perseidas son lluvia de estrellas. Y el nombre viene de Perseo, de la mitología griega. O sea, un niño de 4 años, ¿de dónde va a sacar esa palabra? Claro. Y retenerla. Y se fue así, me dejó a mí ocupado así, buscando todas las... Entró, dejó la embarrada y se fue. Sí. Claro, entonces, puede ocurrir que lo hayan visto en algún lado. Pero también a mí, yo quisiera creer que estos chicos también vienen con una programación distinta. Sí. No, totalmente. O sea, ya es evidente que igual a nosotros no son. No, la brecha generacional en este ámbito es muy grande. Es muy, sí, o sea, no sé si terrible, pero la verdad de las cosas es que se nota demasiado. Es verdad eso. Más allá de los típicos temas de las tecnologías que nosotros sabíamos mucho más que nuestros papás y ahora ellos saben mucho más que nosotros, pero es distinto. En verdad, la forma como de enfrentar el mundo
mundo más o menos. Cómo es viven, otra. cómo piensan, cómo Es otra. sienten. Es Una todo sensibilidad Cómo se distinta. expresan. Justamente, sí. De repente uno se lo atribuye todo esto al internet, ¿no es cierto?, a la propia televisión, al bombardeo. Nosotros decíamos antes, nosotros cuando éramos chicos teníamos 5 Tele. canales. 5 canales. 5 Sí. y por aire. O sea, si tú movías la antena y no pescabas, sonaste, no lo Sí. veías. O sea, ya no eran 5, eran 4. Y agregarle también que si, o sea, tu programa favorito lo dan una vez a la semana, Tenías que esperar toda la semana para o sea, verlo. No tenías YouTube para ver. Y te No. lo perdiste. Te lo perdiste nomás. Exacto. Te Y quedaste no hay dormido. repetición. No, chao. Por eso fue una revolución los VHS, ¿no? El videograbador. Exacto. Entonces, pues le voy a programar para que me grabe el programa. Bueno, eso por un lado, pero y también tú sabes que terminaba la programación a las 12 de la noche, no sé, sí. y el canal a lluvia, o sea, nada de... No hay más. No hay La más franja imagen. de colores. La franja de colores, ¿no es cierto? Hasta que saliera el angelito del canal 3. Eso. O el Tata Colores. Exacto, Eso, o el Tata Tata Colores. Colores. Pero la verdad de las cosas es que en verdad el bombardeo de información o de estimulación era casi nulo. Sí. Nosotros lo valoramos desde el punto de vista que nosotros éramos felices jugando con cajas de cartón, Sí, ¿verdad? verdad. O con papeles o con lo que sea, ¿verdad? Y hoy día los niños, si no es un Black Mirror, ¿ah? Eso Claro. es Black Mirror. Hoy día cualquier cosa que tenga pantalla es el juguete ideal. No son los autos, no son las muñecas, a pesar de que los puedan tener igual. Pero hoy día el bombardeo es constante, es demasiado y sí, o sea, tiene hoy día un acceso a información y muchas cosas que nosotros ni en la enciclopedia, ¿no? Cierto, sí. Entonces, en verdad, ahí se podría atribuir un poco a eso. Pero yo igual tiendo a pensar lo que dices tú, Jorge, de que esto hay una programación distinta. Y eso incide en un montón de cosas. Lo que señalan ustedes, por ejemplo, esta percepción incluso de cosas que podríamos nosotros llamar paranormales. En ellos hoy día es distinto a lo que era antes. O sea, nosotros a lo mejor veíamos los monstruos por estar viendo películas de terror, ¿no es cierto? Sí. O si veíamos lo que sea que fuere, podría haber sido... O sea, siempre había como una causa para esto, ¿no es cierto? Claro. Un amigo te contó una historia, no tengo idea, cualquier lecera. Pero hoy día, cuando un niño te dice, uy, ahí hay una persona, hay que creerle, Sí. ¿no es cierto? Ya, De todas maneras. O sea, o por lo menos las posibilidades de que efectivamente ahí haya algo. A lo menos a poner distintas. atención. Claro. Sí. Ahora, esto me hace saltar, vamos a hacer un roque ahí en la lista, pero me hace saltemos de inmediato a los amigos imaginarios que estamos hablando de Ya, esto. perfecto. ¿Ya? Sí. No ¿Tú tuviste necesariamente- algún amigo imaginario? No recuerdo, pero sí mi hijo chico. Mi hijo Tu chico, hijo. el Félix, cuando tenía, yo creo que, su amigo imaginario que se llamaba Lucky, porque él le tenía un nombre, más o menos estuvo presente desde que él empezó a hablar, hasta, no sé, los 8 años, más o menos. Igual harto. Harto. Es harto. Y nos siguió de una casa a otra. Pero, por ejemplo, fuimos testigos de cosas medias paranormales, porque el Felipe, bueno, claro, nosotros no le poníamos límite a eso. O sea, él nos hablaba del amigo imaginario, del Lucky, y nosotros no le decíamos así como, oye, no, que estás imaginando cosas, no. Le seguíamos su cuento. Y él era mucho de jugar solo y estar tranquilito siempre, y hablaba con alguien. ¿Ya? Ahora en la casa pasaban cosas medias extrañas. Yo les he contado a ustedes, pero de hecho hay un video también que lo voy a buscar, que se empezaba a mover la cortina esa que uno mueve los hilos y se creo que es Una persiana. sí, una persiana. Claro. Una persiana. Yo como buen investigador empecé a descartar de inmediato las posibilidades, porque la persiana esta se movía de forma constante. No era viento. Por muchos minutos, entonces, incluso horas. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Cerrar todas las ventanas de todo el departamento, comprobar ahí que no estaba temblando, porque imagínate un temblor de una hora, Claro. no, imposible. Continúan. Y empecé a descartar, o sea, ondas de sonido, si había, de repente alguien pone la música fuerte y como que vibran los vidrios, nada, en silencio, y me dediqué a grabar
esta cortina, esta persiana que se movía. Además, como el Félix era chiquitito, dormía con nosotros en la misma habitación. Primero en su cuna y después tenía su cama al lado. Y ahí es donde él pasaba sus minutos de juego. Y una vez mi gata, también así como el Felipito venía llegando a la casa y dijo así como, ¡es Lucky! Así como sorprendido, y la gata sale arrancando así, pero engrifada completa, de la nada, o sea... Se dice que los gatos tienen una son capacidad protectores de percibir también estas cosas, Sí. y que efectivamente son como protectores. Claro, ahora, bueno, hay siempre reportes de otros lados que no siempre los amigos imaginarios son positivos. No sé si ustedes tienen así como algún dato, alguna cosa así. La Milla tiene un Sí. buen dato al respecto. Sí, no, menos mal que no fue mi hija, fue mi sobrina. Ya. Mi sobrina mayor, que ahora tiene 21. Cuando chica tenía 2 amigos imaginarios. 2. 2. No me acuerdo el nombre porque era un niño y una niña. También tenían nombre. Nombres, sí, Ok. pero nombres de personas. Ok. Me acuerdo que tenía una que se llamaba Catalina. Ella los describía, los dibujaba como niños con... El niño era con estos shorts con elástico, suspensores, como Ya, un niño como antiguo. Mm. Y la niña no me acuerdo, pero esa descripción tengo del niño. Y la niña duró más que el niño. Ok. Y un día, que es la historia que quedó ahí latente, porque yo la conté en Noche de Misterios, que es el otro programa que nosotros tenemos, Sí. que ella tendría unos 6, 7 años, porque también duró harto esta niña. Y un día mi cuñada la encuentra hablando sola, diciendo, no, eso no se hace, me van a retar a mí. Ok. Hablando sola. Bueno, mi cuñada y como que empezó a parar la oreja porque le pareció muy extraño. Entonces dijo, algo raro está pasando. Y cuando entra, se dan cuenta que ella había cortado el cobertor con una tijera. Wow. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Obviamente la retaron, que eso no se hace. Y mi sobrina cada rato decía, pero si no fui yo, fue Catalina, fue la Cata, no fui yo, no fui yo. Estaba no fui cortado yo. con tijeras. Con tijera, sí. Y bueno, se fue a su pieza castigada y mi cuñada se quedó afuera porque ella empezó a hablar, mi sobrina empezó a hablar sola nuevamente, diciéndole, te dije que no lo hicieras, porque me iban a retar a mí y ahora estoy castigada, tú eres mala. Y ahí mi cuñada dijo, puede que no sea un Claro. amigo imaginario. Que Tan no sea imaginario. mera imaginación. Eh. Pero tan Exacto. imaginario no era. Sí, Wow. no, y ahí fue heavy. Bueno, a mi cuñada y a mi sobrina igual le pasan hartas cosas, ahí es como la casa. Nosotros fuimos a hacer una investigación a esa casa con Danilo y fue bastante heavy. De hecho, ahora, y como volviendo un poquito a los terrores nocturnos, hay un niño ahí que es preadolescente, debe tener unos 12 años, 12, 13 años, que él no puede dormir en su pieza, que antes era la pieza de mi cuñada con mi sobrina, Ajá. porque siente que cada vez que él duerme lo ahogan. Ya. Que hay una cosa, porque no lo define como hombre, como un monstruo, Ya. que lo ahoga y no puede dormir. Entonces se va a la pieza de la mamá y duerme allá. Y él lo ha dibujado, incluso. Y es como una mezcla, no sé si ustedes vieron Stranger Things. Sí. Como una mezcla de ¿cómo se llama? ¿Gorgon? No, ¿cómo es? Demogorgon. Demogorgon. Una mezcla de eso como con, no sé, estos monos que muestran ahora en YouTube, Con la así como sonrisa. con la sonrisa, con Ah, ya. Woogie Woogie, que no sé cómo se llaman en verdad estos monos. Pero Boogeyman. negro, largo, es una mezcla de como... Entonces tú dices, ¿será su imaginación? O será Y un justamente, creepypasta. de nuevo, como con el prejuicio Sí. adulto que de lo que tú ya has visto Exacto. y se lo atribuyes a lo que él pueda estar manifestando. O sea, Sí. de hecho, y esto es como súper heavy porque en verdad este niño está psicólogo, o sea, O sea, no es así es nomás. tema, es no es así tema, nomás. no. Es que también ese es el punto, porque como habíamos dicho antes, la falta de background, de información de los niños, y te empiezan a describir cosas, claro, pues uno dice,
¿qué va a saber? Uno lo atribuye generalmente o inmediatamente a la imaginación, a la fantasía, pero uno debería pensarlo un poco al revés. O sea, si el niño no tiene tanta información, ¿no es cierto? ¿Cómo es que sabe lo que me está describiendo? Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, uno podría deformar un poco como lo que me comentaba yo delante de que para mí un ladrón no era humano, ¿no es cierto? Entonces, era... porque uno no tiene una imagen todavía asociada al concepto. Claro. Pero en este caso, si uno empieza a describir cosas, ¿verdad? Y casi con un lujo de detalle, lo dibujaba, ¿no es cierto? En este caso, bueno, ¿podría haber sido imaginación? Claro que sí, pues, pero empieza uno a hacer el cuestionamiento cuando empiezas a tener este tipo de evidencia, ¿no? Porque si es una cosa de una vez o de dos, quizás, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de 6 años, 7 años, ¿no es cierto? Chuta, la imaginación es poderosa, pero no sé si para tanto, ¿no es cierto? Como, y que le afecta en su vida, en verdad. Y claro, si o sea, no puede dormir, si uno lo inventa, ¿no es cierto? Bueno, igual el asunto de la mente da para mucho, o sea, eso no nos vamos a meter en ese ámbito, pero si uno lo inventa, se supone que dos cosas. Una, así como lo inventaste, lo borraste, ¿no? Sí. Por una parte. Sin embargo, por otra también hay que ver qué causó el que tú creaste eso. O sea, ahí ya es un mundo. Sí. Pero por eso mismo, o sea, sin embargo, el punto es que cuando empiezan a ver estas cosas y empiezan a hacer esta descripción y lo dibujan, ¿no es cierto? Y le empieza a afectar en sus otros temas, es que algo realmente pasa. Ahora, que dice la psiquiatría referente a esto, ellos recomiendan que, por ejemplo, para evitar las pesadillas o los terrores nocturnos, a los niños medicarlos para que tengan un sueño más profundo. Obvio. Y lo otro es no hablar delante de ellos acerca de lo que ellos cuentan, para un poco no alimentarles su historia. O sea, yo encuentro que bajo ningún punto de vista medicaría a los niños para... Mira, esto menos para confirma dormir. a lo más una agüita teoría. manzanilla. Así No como- voy a generalizar, pero confirma mi teoría de que tan enfermo, o sea, como que cómo se les ocurre. O sea, yo prefiero 1000 veces, no sé, conversar con mi hijo, quizás no alimentarle, pero sí que entender qué le está pasando, Claro. pero medicarlo. Claro. O sea, Aparte no- tan no- chicos y es que- metiendo drogas para poder dormir. O sea, hasta a mí me da miedo tomar algo para dormir porque Sí, esas porque cuestiones uno se causan acostumbra, sí, adicción. sí. Imagínate un niño después Claro. con... Que uno sabe como adulto que después de dejar esas pastillas te da el síndrome de abstinencia. Claro, sí. O sea, imagínate un niño pequeño con síndrome de abstinencia con unas pastillas. Sin contar Claro. todos los otros problemas que le pueden traer académicamente, emocionalmente, Exacto. en sus relaciones personales con sus pares. O sea, están- Sí, porque en realidad este tipo de situaciones... Yo si soy el hablamos de- mensajero nomás. No, tú eres psiquiatra. No. lo sabemos. La verdad, las cosas es que en este tipo de situaciones, sí, o sea, una cuestión como medicar, en este caso vamos a hablar de un paciente, ¿ya? Vamos a hablar de un paciente, medicar a un paciente por cosas que le afectan como el sueño, ya de acuerdo, pero para eso yo creo tiene que haber una suerte de situación neurológica quizás, ¿no es Exacto. cierto? Claro. Que efectivamente necesite una corrección antinatural, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Artificial si se quiere, porque de la manera natural no es tan fácil o quizá no existe. O sea, estamos Pero- claro que los medicamentos no son todos malos, por supuesto. Pero, no los vamos a ayudan. satanizar, pero es que en el fondo estamos hablando de un niño, ¿no es cierto?, de un menor, que por muy baja que sea la dosis, es pastilla igual. Sí. Claro. ¿No es cierto? Y por un motivo, ¿no es cierto?, que yo creo que no amerita. Ahora, mi duda es, ¿cómo llega un niño a un psiquiatra por este tema? Porque en teoría tendría que pasar primero por un psicólogo. Un neurólogo. Claro, Sí, un neurólogo. Un neurólogo, claro. Y quizás primero, después psicólogo, y el último paso sería psiquiatra, o sea... Es que eso es y el súper psiquiatra, relativo. y la relación del psiquiatra toma pastillas. Sí, Es como- justamente. Sí, Claro. es relativo, que- depende de los adultos donde lo lleven, en verdad. Claro. Sí, porque Sí, si po. por ejemplo el papá, la mamá de este pequeño que sufre esto va por sus propios temas al psiquiatra, posiblemente lo converse con él y el psiquiatra, tráemelo. Tráigamelo. ¿no es cierto? Claro. Pero más allá de eso, o sea, en el fondo la cuestión es en qué minuto uno decide también como papá Mi hijo llevar necesita a, ayuda. claro, Y hay una tercera opción.
que también, o sea, bueno, aquí para las personas que son creyentes, la tercera opción precisamente es, de acuerdo a la religión que sea, llevarle a un sacerdote, un guía espiritual, o rezarles y ese tipo de cosas. Sí, que también lo he escuchado harto. Sí. Eso. Ahora, antes se usaba antes era muy, sí, era lo mucho que más no común. creemos, ve al psiquiatra. Claro, o sea también desde el punto de vista, claro, de la religión, pero el hecho de orar o rezar también tiene una carga energética, Claro. Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, yo lo encuentro mucho más positivo que la droga. Por supuesto. O sea, O absolutamente. sea, yo Es que no crea, yo si estoy entre esas dos posiciones, yo No, empiezo a rezar. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que o sea, yo creo, como a título personal, que el tema fármaco es la última opción. Claro, y Creo un yo. dato, o sea, recién hablábamos, yo les contaba acerca de mi hijo y su compañero Lucky. Bueno, precisamente Lucky desapareció cuando mi hijo fue bautizado. Imagínate. Yo, lo personal, no profeso religión, Claro. pero yo creo que ahí también coincide en esto que te digo yo de esta como energía superior o lo que sea que crean las personas. Sí, además que en el caso de Lucky, ¿no es cierto? Lucky, No voy a aparecer ahora, por favor. No. No, pero la gata se grifó y escapó, ¿no es Sí. cierto? Claro. Entonces... La Brenny, todavía tengo la gata. Sí, todavía existe la Todavía gata. existe. Entonces, si tú le sumas a eso el hecho de que al bautizarlo desapareció, no debe haber sido muy bueno el Lucky. No. Ahora, ¿tu hijo habla de Lucky? ¿Él se acuerda? Sí se acuerda, pero evita... Evita hablar de Evita cosas. hablar. Sí, ahora de grande le pregunto y él dice, sí, era un amigo que se parecía mucho a mí. Pero ¿cómo se parecía mucho a ti? No, se vestía igual que yo, otra cosa. Pero dijo que se fue en una escalera al cielo cuando fue bautizado y la cosa. Y él no habla más del tema y te cambia el tema. Igual te da la descripción. Y que de hecho me llama mucho la atención. Lo comenté brevemente porque mi hijo menor, que es el que menos episodios ha tenido así como raros, paranormales, él tiene una forma muy particular de ver el mundo y de expresarse. Entonces él es como muy relajado para contar las cosas. Y él me dice, no, y de repente, no sé, me mueven algo, suena algo, siento que me penan, hay algo ahí, pero yo no pesco, le digo que ya, que se deje. Y no le pongo atención. Pero una vez estaba muy asustado porque me dice que él venía, en la otra casa bajó de su pieza, llegó a la cocina y ve que detrás de la mesa como que había alguien escondido. Y me dijo, era alguien igual a mí. Era como mirarme en un espejo. Y me miró, se asustó y salió corriendo hacia el patio. Yo lo seguí y desapareció. Wow. Y yo así como, qué miedo. Muy de pero películas. cuéntame si te pasa de nuevo. Pero bueno, primero como que lo traté de calmar, así como, pues no sé, te pudiste confundir, a lo mejor venías medio dormido. Y después cuando estaba como muy seguro, me dijo, mamá, estoy muy despierto, sé lo que vi. Y yo, ya, si vuelve a pasar algo así, por último pégame un grito para yo venir y estar contigo. O a quien esté en la casa, porque en la casa siempre hay gente. Pega un grito para que alguien venga y te acompañe, no sé. Ya, y de ahí nunca más lo vio. Pero eso de que se parecía mucho Qué a mí me llamó interesante la enterarme atención. de eso porque uno de repente dice, chuta, ya, pero a ver, como alguien que se parece... Bueno, hay más reportes entonces Sí. acá. Qué miedo. No es el único Claro. tu hijo. Es que ese es el tema de lo que hemos dicho harto hasta ahora. Es ponerse un poco en el lugar de ellos, ¿no? Claro. Y tratar de entenderlo desde su perspectiva, porque desde la nuestra no es entendible. No, pues ya No, perdimos así como toda la ellos, capacidad, así claro. que la tuvimos alguna vez. Exacto, Eso. ¿no? Es que así como ellos no entienden lo mismo que nosotros tampoco entendemos lo mismo que ellos, a pesar de que nosotros fuimos niños, ¿no? Exacto. Es Pero- que olvidamos pero- muchas cosas también. Sí, ¿no? pues uno va adquiriendo en el camino y adquiriendo todos los días. Entonces, Exacto. finalmente, difícil volver tan atrás, ¿no? Claro. Aparte que ellos lo hablan con tanta naturalidad. Eso es lo Sí. fantástico. Y me encanta Sí. eso porque lo hablan como que si fuera así, que pasó un perro al lado de ellos. Claro. Es como que no hay nada raro en lo que ellos están viendo y todos nosotros así como que... Claro. Todos los que lo escuchan es como que pasó en el cementerio, de hecho, con mi hija. Estaba Carlita también presente, estaba Danilo. Fue de día. Fue de día, porque obviamente a mi hija no la voy a llevar de noche, tiene Claro. 5 añitos, no, muy chiquitita. Y ese día me acuerdo que pasamos a ver a mi papá por primera vez. Nosotros como que éramos reacios a llevarla al cementerio porque a pesar de que no creemos en religiones, ella no está bautizada.
Okay. Entonces también sabemos que las energías son muy fuertes. Sí. Y esté bautizada por la religión que sea o la bendición que sea, no tenía esa protección. Entonces nosotros decíamos, pucha, no la llevamos tan chiquitita porque en verdad a lo mejor la energía se pega, qué Mejor sé yo, prevenir. prevenir. Y fue por un tour que teníamos en el día, que creo que fue para el patrimonio. Sí. Para el patrimonio ahora en mayo. Y fue gente de todas edades, niños, adultos, de todo, adolescentes. Y fui con ella. Y en la última historia que contamos, nos quedamos solo los guías. Bueno, Carlita, mi marido y mi hija. No me acuerdo si había alguien más. Estaba el Dani y había un caballero, creo que estaba conversando con él. Y de repente mi hija se va a una tumba, como a mirarla. Y se para al frente de la tumba. Y yo como que la miré de reojo y me fijé, me percaté que Germán, mi marido, fue donde ella. Craso horror porque es súper miedoso. Entonces llega al lado y de la nada, muy naturalmente le dice: hay una niña ahí. Y el otro blanco. No, Ay, ¿y qué le pasó? No, murió en un accidente. tan chiquitita. Y yo así, escuchando todo, Sí. orgullosa, hija de... Esa es mi hija. Esa es mi hija. Me acerco y se va a la tumba de al lado. Y me dice, ahí hay un niño. Pero él está muerto. Yo me acerco a la tumba para ver, a la primera tumba que ella menciona, esta niña que murió por accidente. Yo me acerco a ver las fechas. Si había realmente un niño. Claro, para buscarle la explicación o en verdad, no sé, cualquier cosa. Y las fechas estaban borradas. Como con el paso del tiempo, como que se fue desgastando el cemento, la piedra. Y estaba borrado, no se veía bien las fechas. Entonces nunca voy a saber si en verdad ahí hay un niño o una niña. Pero ella muy naturalmente, bueno, después se acercó Danilo a preguntarle, como que todos le empezaron a preguntar y después ya se lo olvidó y casi que me pasó lo mismo que con el planeta Saturno. No sé, es como que ya se fue, ya era. Claro. Pero hablando, tiene 4, va a cumplir 5 años y sí. Entonces igual fue como... Todos quedamos así como, ¿qué? Sí. Claro, porque son muy auténticos también, pues sí. Ellos llegan y la largan, ¿no? Es que está normal, es normal para ellos. Claro. Exacto. Claro, no ven el... Es que ese es el punto. Nosotros lo veíamos desde otra perspectiva absolutamente distinta. Para nosotros ver algo así era pesadilla, era poltergeist, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora no, ahora ya hay otro aspecto o otro espectro de cosas, ¿no es cierto?, que ellos, a los que tienen acceso. Sí, pues dentro de este tema de los terrores nocturnos hay otro fenómeno que ocurre a los niños y bueno, a los adultos también, que es la parálisis del sueño, que también ocurre obviamente cuando estamos durmiendo, no necesariamente de noche, pero es cuando estamos durmiendo, y es esta instancia en que uno despierta y está completamente paralizado, muchas veces con dificultad hasta de respirar, y se siente como que, o sea, sientes un miedo, sientes como que hay alguien más en la habitación, una presencia, y no te puedes mover. Eso es lo más terrible. A mí, yo hablo con conocimiento de causa porque a mí la parálisis del sueño me pasa desde niño hasta ahora. Una vez heavy. A mí me pasó cuando niño, pero ahora no. Ya, uno de repente aprende a controlarla. La explicación científica médica de la parálisis del sueño es simple, porque uno pasa 3 etapas cuando está durmiendo. Y la etapa REM, de movimiento rápido de ojo, es la etapa que uno está soñando. Por ende, el cerebro manda una señal a todo el cuerpo de estar inmóvil. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que uno haría vívidos los sueños. Si estás soñando, por ejemplo, un ejemplo burdo, si tú estás soñando que estás peleando, empezarías a lanzar golpes. Sí. Entonces, por eso, y además no descansaría al cuerpo. ¿Qué pasa con la parálisis del sueño según la explicación científica? Es que en esa etapa uno se despierta y el cerebro tarda unos segundos, que a uno le parecen minutos. Eternos, claro. Tarda en mandar la señal para empezar a mover el cuerpo. Entonces ahí tú despiertas y estás inmovilizado y no te puedes mover. Entonces ese es lo terrible. Algunas veces uno lo puede controlar, algunas veces a las personas les da
estando durmiendo de espaldas, boca arriba, y uno para salir de ese estado tiene que girarse, o viceversa. Pero no se puede. Es que claro. Es que muchas veces... que si por lo que dice Jorge, a lo mejor si lo logras controlar, puedes lograr el Tú sientes, giro. por lo menos a mí lo que me pasa es que yo siento cuando viene la parálisis. ¿Y cómo se Lo manifiesta? sientes como antes. Sí, cómo se manifiesta con un zumbido en mi cabeza. Pierdo toda la capacidad de escuchar a mi alrededor y se siente un zumbido terrible en mi cabeza. Y cuando viene ese zumbido ya pasa de repente a la parálisis. Y ya tú despiertas y no te puedes mover. Ya entonces, ¿cómo lo controlo yo? Cuando he podido, es cuando viene el zumbido, me cambio de posición y no Y lo evitas. y lo evito. Y otra vez me pasó como 3 veces que mi gata llegaba de la nada y se subía encima mío y me sacaba de ese estado. ¿Qué tal? protectora Qué linda. Sí. de los... Fíjate que a mí me pasó varias veces, pero ni siquiera cuando chico, pero no tan chico. O sea, yo no era niño, sino adolescente, incluso un poco más grande, ¿no es cierto? Hasta un poco antes de los 20 años, diría yo. que sentía, yo suelo dormir de guatas, digámoslo así, ¿no es cierto? Boca abajo. Boca abajo. Y me pasó más de una ocasión en la que despiertas, estás plenamente consciente, por lo menos lo que uno siente, ¿no es cierto? Y yo, por ejemplo, podía ver y escuchar a mi alrededor. A pesar de, como es noche, tampoco es que escuches mucho, ¿no? Pero sí, yo tenía plena conciencia de dónde estaba, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y podía escuchar, no sé, cualquier cosa. Si de repente alguien tenía una tele prendida, yo la sentía, los ruidos de la calle, la micro que pasaba, ¿no es cierto? Todo eso yo lo sentía. Pero no me podía mover. Es terrible la sensación. Yo tengo una duda al respecto. ¿Mm? Porque nunca me ha pasado, por suerte. Yo creo que todas las veces que te ha pasado a ti, me las quitaron a mí, vamos. Nunca me ha pasado, por suerte. Pero, por ejemplo, a mi marido sí le ha pasado. Y el relato que él comenta es muy similar al que yo he escuchado de varias otras personas. Que no solamente es la parálisis y no solamente es la sensación de Ahí ver viene algo, el otro, sí. es el hecho de que ven cosas. Claro. En el momento en que están, que no se pueden mover y que dentro, obviamente, de entender de la oscuridad de la pieza, ven cosas. Sí. Y ven cosas que se mueven, que se acercan, las ven, o sea, y cosas no muy agradables de ver, No. o sea, ven cosas de verdad Entidades, terroríficas, sí. claro. Mira, yo te voy a decir algo. En la experiencia mía, yo lamentablemente dormía en una litera, en la parte de abajo. Arriba nadie, ¿no? Ya. Pero era una litera la cuestión. Entonces, y esta litera estaba ubicada en una esquina hacia, obviamente, con una muralla al lado. Entonces, yo boca abajo, pero siempre con la cabeza un poco apoyada hacia un lado, ¿no? Pero yo tenía la tendencia a estar siempre hacia el lado justo de la muralla. Ya. O sea, tú mirabas muralla. Claro. Yo miraba muralla, exactamente. Y además tampoco ni siquiera podía ver mucho hacia arriba porque estaba la otra cama. Claro, exacto. Entonces, para mí, yo nunca vi nada extraño. Pero sí me pasaba que, como te digo, yo despertaba, era plenamente consciente y para mí ya era un tema como común. Entonces yo ya cuando me pasaba eso, yo decía, otra vez. Y uno no se puede mover, ¿no es cierto? En esa situación tú estás totalmente inmóvil. Empiezan inmediatamente las ganas de darse vuelta, de pararse, de tratar de, por último, mover el torso, que sea, ¿no es cierto? Un brazo, nada, no se puede mover, ¿verdad? Es como que yo lo sentía, y ahí viene lo, entre comillas, paranormal, ¿no es cierto? Porque como digo, yo no veía nada por estas circunstancias, pero sí sentía muy claramente como que había alguien ahí. Yo me sentía esa sensación de sentirse observado, que tú sabes que alguien te está viendo, pero tú no lo ves o no sabes dónde está, ¿no es cierto? Y yo incluso sentía que a lo mejor que la razón por la que yo no me podía mover es porque había como alguien que estuviera sentado arriba mío, ¿no es cierto? O que estuviera como que me hubiese estado de colchón, así como que está acostado arriba mío. Se te subió el muerto, como se Más o menos, ¿no es cierto? Eso sentía yo como si tuviera alguien a lapa, ¿verdad? Pero así estirado.
Entonces, y yo sentía que esta persona estaba así como aquí en mi hombro, ¿sí, no es cierto? Entonces yo decía, ¿quién será, po? Y de hecho yo me hace sentido lo que dices tú, Jorge, de esto de aprender a controlarlo, porque yo cuando ya, no sé, pues anda a saber tú la tercera vez, no tengo idea, empecé a creer que efectivamente era que había alguien ahí. Entonces yo como que le trataba de hablar a esta persona, así como, déjame, po, ¿no es cierto? Mentalmente, porque la boca no, claro, no, sin emitir sonido, sino que así como pensándolo, es como, deja moverme, ¿no es cierto? O sea, que lata, que no sé, ¿cachai? Sí. Así como, ándate para otro lado y deja moverme. Y pasaba un rato no muy largo y efectivamente recuperaba la movilidad, ¿no es cierto? Y obviamente uno ahí se da vuelta, empieza a buscar por todo, y no pasa nada, no hay nada. Y así como llega, o sea, por ejemplo, es siempre el hecho de que tú sientes que hay alguien. O sea, por ejemplo, yo siempre duermo de lado hacia la derecha. Y cuando me da la parálisis, claro, yo veo a mi señora que está durmiendo al lado mío, pero aún así uno siente miedo. Claro. Es una cuestión que, insisto, a mí la parálisis del sueño me da por años, pero cada vez da miedo. Claro. Sí. Y tú sientes a mi espalda, a quien yo te estoy dando la espalda, siento que hay algo. O sea, como lo mismo que me pasa a mí. Y la verdad de las cosas es que sí, porque a mí cuando me pasó la primera vez pensé que me había paralizado, que no me iba a poder mover nunca más. Claro. ¿No es cierto? No, porque no sabías no tenía lo idea, que estaba pasando. Justamente no lo había escuchado nunca tampoco, yo no sabía que le pasaba a más gente. Claro. Entonces, para mí era que me pasó, digamos, ¿no es cierto? Y fue súper estresante el tema. A mí me ha pasado una vez en la vida la parálisis del sueño. Y yo concuerdo con el tema del miedo, pero a mí me dio miedo por otra cosa y desarrollé otra cosa. Okay. Me dio miedo simplemente porque no podía gritar, porque uno lo intenta. Intenta gritar, yo sentía que si yo me movía me quebraba, como eso. Y a eso tuve miedo. Yeah. No a que haya habido alguien ahí conmigo, yo creo que nunca pensé en eso. No vi a nadie. ¿No lo sentiste tampoco? Nunca tuve miedo con alguien más, sino que era el miedo de yo estar paralizada. Porque también me pasó lo mismo. O sea, yo no sabía qué era. O sea, ¿por qué estoy paralizada? ¿Por qué mis ojos se mueven? Yo veo todo y mi cuerpo no reacciona. Es súper desagradable. Es desagradable, es horrible. ¿Qué me pasó después de eso? Que controlo mis pesadillas. No te puedo creer. Yo me despierto. Ya. Yo puedo estar soñando y digo, en el sueño es una pesadilla, despierta. A mí me pasa eso también. Despierta, y hasta que despierto. Y de repente despierto súper ida, porque todavía estoy durmiendo. Claro. Y me cuesta abrir los ojos, pero me obligo a despertarme. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Nunca más tuve parálisis del sueño, pero desde ahí empecé a controlar mis sueños. Mira, yo no lo había relacionado, pero a mí me pasa también eso. Sí. Que en algún minuto de la pesadilla digo, estoy soñando. Una pesadilla. Sí. Y trato de decir, ya, despierta, Míqueles. Sí. ¿No es cierto? Y de verdad, a mí me pasa también eso mismo. Sí, es heavy. Pero resulta, es verdad. Y uno se despierta. Medio dormido, medio desorientado. Absolutamente, despertáis en otra. Pero incluso a mí me ha pasado que yo me despierto y como todavía estoy dentro del sueño, me vuelvo a quedar dormida y vuelvo a soñar con lo mismo. Y me vuelvo a despertar y así han pasado 3 veces hasta que me obligo a despertar bien. Me doy vueltas, como que cambio todo de posición, pienso en cosas bonitas, y ahí me vuelvo a quedar dormida y no vuelvo a soñar esa pesadilla, pero la controlo. Buena técnica. Sí. Bueno, a mí me pasaba que en los momentos en el que yo me despertaba a mí mismo, ¿no es cierto? Que igual para uno es largo, es como que no es una lucha. Despierta. No, es una lucha. Claro, es como una lucha interna. Ojos, es como sí. Y la verdad de las cosas es que resulta, pero efectivamente como dices tú, o sea, uno despierta así como súper en otra. Y claro que a mí me pasaba que yo no sé, yo despertaba y como que en ese segundo era consciente de, era una pesadilla, no sé qué, bla, bla, y uno empieza como a rememorar, y después me quedaba dormido de vuelta sin darme cuenta. Sí. Entonces, pero la verdad es que es heavy esa situación. Yo voy a crear un nuevo club. A ver. Aparte del club de los insensibles, voy a crear un club que están todos invitados los que se quieran sumar, de los que dormimos tan profundo que no nos acordamos ni de lo que soñamos.
Bueno, a mí me pasa eso ahora. Te juro, ahora yo, la verdad de las cosas es que muy pocas veces me acuerdo de lo que sueño. Bienvenido a mi club nuevamente. Vamos a hacer aquí la asociación de clubes. Sí. Claro. No, pero verdad. yo me uno a ese club. ¿Sí? Sí. Porque en verdad, o sea, esto de las pesadillas que contamos, a mí me pasó muchas veces, pero claro, hace años. O sea, como que ahora yo de verdad tengo dificultades para acordarme de los sueños. Muchas veces sueño cosas al revés, que son agradables y que quiero recordarlo para contarlo. ¿Cómo era? ¿No es cierto? Y digo, ya, me voy a acordar entonces que soñé esto, que estaba aquí, que estaba allá, y me pasó no sé qué. Sí. No, Sí, después olvidaste. yo había soñado algo, así como, ¿no es cierto? pero no hay caso, no me puedo Oye, acordar. ¿no les pasa? Soy la única en el club. Que me voy a salir un poquito como del tema. Que con respecto a lo que dice Felipe, que cuando tú te quieres acordar, o por lo menos yo lo hago, por eso digo, no sé si seré la única, sueño algo bonito, algo de lo que me quiero acordar, o quizás una pesadilla de la cual me quiero acordar al otro día porque fue muy Muy heavy. heavy para contarlo, ¿no? Claro, como lo fue cuando soñé que me perdía en el cementerio, ¿te acuerdas? Y me despierto y empiezo, me tengo que acordar. Y como que me recapitulo el sueño y recién ahí me vuelvo a quedar dormida. Es como que me obligo a pasarlo a la memoria a largo plazo. Mira, Es como... Duermo yo, muy profundo. por ejemplo, si me pasa eso, todas las veces que me ha pasado, yo digo, lo voy a escribir. No, te quedas dormido en la El mitad día de San agarrándola. Brando, no hay caso, y aquí voy a escribir a dónde la viste. Y dije, no, después digo así como, no, sí me acuerdo. No sé, hay una suerte de autoconvencimiento o un intento de autoconvencimiento de que lo voy a recordar y no hay caso. No, sí. Muchas veces puede funcionar como mecanismo de defensa de nuestro subconsciente. Sí, también, Sí. efectivamente. Sí, de repente las pesadillas son... Pero ese es el punto, o sea, ¿qué de todo esto es lo real? ¿No? Porque la parálisis del sueño, ¿qué tanto de real tiene? ¿Hay efectivamente algún ente que está arriba tuyo y no te deja mover? Ahí está la dicotomía. ¿No O es sea, cierto? lo que yo explicaba adelante al principio es lo que te dice la medicina o la ciencia. De Que te da una explicación lógica. Claro, que tú te despiertas cuando el cuerpo está paralizado. Ahora yo sé que hay un registro audiovisual. Yo no sé si está manipulado porque en verdad no... Yo miré el video nomás. No sé si será real, ¿no? Pero como que grabaron una parálisis del sueño y en la cámara se ve como esta entidad se sube al cuerpo y cuando esta persona se despierta desaparece. Sí, O sea, creo que lo he visto. despierta, mueve su cuerpo. Me refiero a que toma Sí. control de su cuerpo. Muy probable sea debe estar truqueado trucado. ese video, pero es Pero como... eso, pero claro, pero ese es el punto, porque claro, las experiencias de ustedes me hablan de que, claro, sienten, pero no ven. Claro. Pero yo he escuchado, de verdad, muchos relatos de personas que ven cosas. Sí. Entonces, claro, médicamente lo podemos explicar, o sea, científicamente se puede explicar, y la sensación puede estar asociada quizás al mismo miedo del hecho de no poder movilizarte. Pero, ¿y la gente que ve cosas? Finalmente, en este tema de la parálisis del sueño, también hay reportes de que la gente dice o lo asocia a abducciones extraterrestres. Puede ser, pero... Por lo mismo, porque sienten esa presencia en las habitaciones. Yo no lo creo, fíjate. No lo creo Habría porque que preguntarle a la gente. hay Yo no que lo decir- había escuchado. No. Yo lo había escuchado y yo creo que ahí hay harto material. Sí, de porque hecho, la verdad de las cosas es que si te abducen, se supone que tú, no sé, pues vas a otro lado. Porque no te quedas paralizado recuerda ahí. que las abducciones solamente las recordáis bajo hipnosis. Pero Sí. en el momento en que ocurre la parálisis, es ahí donde tú estás, entre comillas, vulnerable con tus sentidos. Y gente siente que se te sube de encima o siente una presencia. Hay gente que siente que esa presencia a lo mejor son extraterrestres. o Yo lo quien que sea. escuché una vez, que no sé si fue en una película, una serie, en alguna parte yo sé que lo escuché o lo vi, porque de hecho tengo la imagen, entonces sé que lo tengo que haber visto en alguna parte, pero que explicaban que la parálisis del sueño era básicamente como el efecto posterior a la abducción. Claro. Entonces que quedabas como, tu cuerpo quedaba como en esas condiciones así como, y quedabas como con los recuerdos de la abducción, y por eso era la sensación de que había alguien encima tuyo, que sentías que había presencia, porque era como, bueno, no me acuerdo dónde lo vi, pero algo así era la explicación. Algo así. Me dejaste súper tranquilo para mi próxima. Para mi próxima. El más abducido de todos. Sí,
Todavía lo abducen. Claro, había gente que decía que, bueno, bajo hipnosis, o que se recordaba que veía como un búho. Sí. O un búho, la cara de un búho. De hecho, hay una película con respecto la quinta a eso. fase. Sí, pues, y después, claro, exactamente. Y después comprueban de que ese búho que veía era un extraterrestre o un ser. Con hipnosis. Claro, un ser de esos grises, con esos ojos así alargados. Y ese era el búho que veía la persona. Buena Exacto. película. Pero ellos Bueno. recordaban un búho o una búho. lechuza. Claro. O sea que toda la gente que le gusta la chile han sido... Bueno, en el fondo, vamos... Perdona por bajarle el perfil. El asunto es... bueno, yo antes mencionaba eso de que estábamos viendo la explicación científica, ¿no es cierto?, de esto que supuestamente cuando tú despiertas antes un poco que el cuerpo, ¿verdad?, uno puede decir, sí, se atribuye, es verosímil, ¿no? Pero esta cuestión de ver o de sentirse observado, yo no le hallo relación con el que despertaste antes de. Es que un experto, los científicos desde su escepticismo, te van a explicar que es por la sensación el hecho de no poderte mover, te genera una tensión, un estrés que te hace pasar el rollo de que hay algo más o que hay alguien mirando, que es como lo que hemos dicho a veces, que de repente la gente en lugares oscuros o en lugares muy frondosos donde no ves más allá, sientes que estás siendo observado y quizás no necesariamente es así, quizás es un rollo que te está pasando, sugestión, Y básicamente. recuerden que la parálisis del sueño dura segundos, Claro. pero para uno Minutos. es Pueden ser o sea, minutos, sí, es- sí. es- Uno lo siente es como una que agonía. mucho rato Claro. Sí. luchando, ¿verdad? Sí, es verdad. Con eso, sí. Pero bueno, no sé, yo la verdad las cosas que lo veo desde una perspectiva en que a mí la explicación científica no me satisface. Claro. No. Porque habiéndolo vivido además, yo pienso que no le hallo la relación de alguna forma. O sea, es como decíamos, es verosímil que puede hacer, ¿no es cierto?, que uno le gane al sistema, ¿verdad?, físico, en la mente. Pero no me es creíble por los otros antecedentes. Como tú dices, a mí no me pasó, pero yo sé que existe efectivamente gente que en ese lapso ve cosas, ¿no es cierto?, o escucha cosas, no Claro. sé. A mí, más allá que la sensación de estar de sentirme observado, no me pasó nada más. Pero podría ser también, uno podría explicarlo desde el punto de vista, no, es que la situación, pero es que no sé, si es un estrés, ¿Sabes qué? podría haber más de una cosa. Sí, otra explicación que le doy yo, porque, o sea, digamos que yo concuerdo contigo, como que tampoco le creo mucho a la explicación científica, Claro. por el simple hecho de que tú te sientes observado en esta situación y también despierto. O sea, es una sensación que varios hemos sentido, si es Claro. que no todos. Y Claro. no es un tema que estemos inmovilizados estando despiertos. O sea, es algo que se siente como recurrentemente en algunos casos, o más de alguno lo habrá sentido alguna vez por lo menos. Yo soy bien, como me voy a ir bien en la imaginación, Ya. pero como que lo atribuyo a que tú puedes estar como en un estado de... En Como una en un limbo. dimensión como media, no sé si paralela, pero como en Un poco como el un desdoblamiento, una cosa así. Es un claro. estado crepuscular, creo que se llama. Como en un estado distinto donde tú puedes ver cosas que despierto completamente no Claro. verías. Claro. Como... Está interesante esa teoría. Me Es gusta. un Sí. plano distinto. Exacto, Sí. es otro plano. Sí. Como que esos segundos tú estás en otro plano. Yo también me iría más por ahí. Ahora- Pero, bueno, Sí. de hecho existe una teoría que no sé qué tanto asidero tiene, pero se dice que, por ejemplo, si tú estás soñando, pongamos un ejemplo así más o menos burdo para que se entienda. O sea, si tú sueñas que vuelas, por ejemplo, y estás volando, de pronto saliste volando por la ventana de tu pieza, ¿verdad? Y ves tu casa desde arriba, y ves el techo, y arriba del techo hay no sé, Una un pelota. palo, ya, una pelota, ¿verdad? Y tú después te acuerdas de eso, subes al techo Y está la y está el pelota. palo, o está la pelota. Ujú. ¿Cómo lo Desdoblamiento. explicas? ¿No es Claro. cierto? Ahí se dice que efectivamente eso es un desdoblamiento. Igual que si de pronto tú en ese mismo vuelo, no sé, pasaste por arriba de la chimenea y te fijaste en los detalles de la tapa de la chimenea, ¿no es cierto? Y por donde sale el humo y lo que hay alrededor.
pero tú nunca has subido al techo. Exacto. Entonces, se supone que tú no puedes soñar tan exactamente algo que nunca has visto. Correcto. O sea, uno puede imaginarse algo y soñarlo igual, aunque no lo hayas visto, pero con ese nivel de detalle, como decir, sí, yo sé Concuerdo. que ahí hay, ¿no es cierto?, una mancha X con la forma de no sé qué, y al lado le falta pintura, cualquier cosa así como esos detalles, pero nunca lo has visto, eso sería un desdoblamiento. Yo una vez he sentido esa... Es más que nada la sensación. No porque yo no me vi flotando ni nada, pero la sensación fue tan real y tan física que a mí esa vez me agarró la parálisis de lado y yo sentí como que mi cuerpo salía por la, no sé, por la muralla hacia afuera y a gran velocidad. Y sentí físicamente eso, el estar flotando, pero a la misma vez estaba en la habitación. Ya. ¿Ya? Me sensorié porque, claro, uno cuando le da la parálisis del sueño, uno ve quién está contigo, ves la habitación oscura y toda la cosa. Tú reconoces eso, pero no te puedes mover. Pero la sensación que tuve era una sensación súper real de estar flotando, pero hacia atrás y a gran velocidad. Qué genial Mira, esa sí. sensación. Ahora yo los quiero llevar a la parte más oscura del programa, que quizás tiene que ver con la parálisis del sueño y tiene que ver también con los terrores nocturnos que sobre todo tienen los niños, que es este personaje que se repite en los relatos y los reportes, que habla del hombre del sombrero, que es un hombre o una especie de entidad demoníaca o maligna que sobre todo acosa o está presente en la habitación de los niños. Un típico personaje atemorizante, ¿no es cierto? Como uno podría pensar cuando hablamos de los creepypasta, por ejemplo, Sí. hablamos del viejo el saco. Tiene mucho de y creepypasta, el pero... Slenderman. El sí. Boogeyman. Boogeyman, Claro. ¿no es cierto? Que sale del closet. Exactamente. Y entonces lo mismo que en algún momento comentamos también del monstruo debajo de la cama. Claro. Pero es una situación que muchas personas describen haber visto, ¿no es cierto? En algunas ocasiones incluso con características distintas, pero todos tienen en común el sombrero. El sombrero. El sombrero, ¿verdad? sí. Entonces, no sé si esto será una suerte de sugestión colectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el detalle de que algunos hombres del sombrero sean de una forma o sean de otra, según mi visión, le quita un poco de veracidad, pero no lo hace falso tampoco. O sea, No. de alguna forma también podría explicarse de que el hombre del sombrero no es uno solo. O sea, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es donde está la situación. ¿Cuál es la, entre comillas, realidad? Porque lo que hemos dicho muchas veces durante este programa, que nosotros como adultos no lo entendemos y no le damos crédito, ¿no? Sí. No, entonces decimos, no, está soñando, fue una pesadilla. Precisamente los reportes de niños investigados con estas visiones, incluso ellos dicen que son amenazados de distintas formas, de no hablar del tema, que no le cuentes por el mismo hombre del sombrero. Sí. Claro, ese también es un tema, porque este hombre del sombrero interactúa con los niños. O sea, no es un simple monstruo que está ahí, o que gruñe, o que amenaza, pero así como solamente en una actitud, sino que hay una interacción, hay conversación. Y nuevamente la psiquiatría ahora nuevamente interviene, y yo creo que aquí más enhorabuena que con las drogas. Pero ellos también lanzan una alerta que precisamente hablaba un psicólogo, un psiquiatra forense, de que muchas veces los reportes pueden obedecer incluso a explicaciones que le dan los niños a abusos que sufren. Ya. Y como los niños no tienen estamos hablando de niños muy pequeños,
no tienen esta capacidad de un poco separar lo bueno el bien del mal o ese tipo de cosas. Le dan esta forma del hombre del sombrero que los amenaza y los mantiene, entre comillas, como cautivos en una situación que ellos no saben explicar. Mira, eso podría ser un poco lo que comentaba yo también del ladrón, ¿cierto? Claro. Que uno lo interpreta de una forma, tú lo ves como lejano, ¿no es cierto? Como niño, ¿no? Claro. Y podría ser un poco eso. Y quizás eso también explica el por qué el hombre del sombrero es distinto en muchas ocasiones. Claro. Porque no es una... Quizá no sea un personaje en sí, sino no es que es una atribución. Claro, no es que tenga un closet. Exacto, claro. Exactamente. Sino que es un tema de que a lo mejor efectivamente los niños le atribuyen este aspecto negativo que podría ser cualquier situación a un sombrero, a un hombre de un sombrero negro. Ahora me llama mucho la atención que sea una persona con un sombrero negro o un sombrero, digamos, que sea lo común el sombrero, siendo que ahora no todos usan sombrero, y menos de ese tipo. O sea, no... Slash, y nadie más. Claro. Entonces, como me parece súper, por lo menos extraño, que todos le atribuyan ese sombrero. Sí, eso es lo curioso. No es solamente mundial, por eso, claro. que todos le atribuyan ese sombrero, siendo que no se usa, que no es algo que vean no comúnmente. Es común, claro, no ven ¿De dónde como sacan ahora ese gente sombrero? con el sombrero en la calle, ¿no? Ahora, es también... posible no recordarme, en el último capítulo que tuvimos nosotros de Historia de Nuestros Seguidores, había una chica que se llama Dayana, que nos envió una historia que ella hablaba de que bajo hipnosis ella se enteró que había sido una bruja oscura en otra vida, y que tuvo este encuentro con este ser que ella dice que es el hombre del sombrero, Claro. un ser grotesco, Sí, que ella se le reía, vio la cara. sí, que se reía de ella y él la apuntaba con una uña y algo así. Sí. Sí. A ver, Calita tiene que contarnos. claro, lo que pasa es que familiarmente tengo historias. Yo obviamente soy la insensible, yo no tengo, por suerte, historias personales, pero sí familiarmente. Y para poder contar la segunda parte, que es con mi hijo, tengo que partir por la primera, que viene de mi abuelita. Mi abuelita fue una mujer muy sensible, Okay. en todos los sentidos de la palabra. Tenía... No como tú. No, nada, ella me robó todo. Era muy sensible y ella contaba, mi abuelita de 1918, o sea, ella contaba que cuando ella era pequeña, en todas partes mi abuelita vivía en el Cerro Cordillera. Pasaba el Camino Cintura por ahí, hablamos de que la iluminación en ese tiempo pasaba al sereno, era otro tipo, claro, era otro tipo de iluminación. Otro tipo de vida también, estilo de vida, y ella vivía muy cercana al Camino Cintura, y ella dice que todas las noches a las 12 de la noche pasaba una carreta negra tirada por caballos negros y que la dirigía un hombre de sombrero, y que todos sabían que era el diablo. Así lo describía ella, que yo siempre tenía la duda si el hombre de sombrero es la muerte, es el diablo, es el mal, no sé qué es, pero ella lo describía como el diablo. En este caso era el cochero de esta... Claro, y que se sabía que, o sea, que toda la gente sabía que tenían que estar en sus casas a esa hora porque esa hora pasaba. Y si no, que te llevaba. Se llevaba lo que encontraron en el camino. La descripción me hace acordar mucho de los funerales antiguos, de las carrozas. Como claro, exactamente. Y ella cuenta que era muy de conocimiento general y era como muy conversado, así como, oye, pero no te puedes ir más tarde, o ándate mañana porque ya van a ser las 12 y te van a pillar en el camino, así que no. De hecho, la gente adulta, o sea, estamos hablando de que no era algo para asustar a los niños, era como de conocimiento público que no podían andar. Yeah. Y que de hecho aquí ella comenta que se escuchaba la carreta. Yeah. O sea, de ahí a que quizás sí haya sido tirado por... No lo sé, pero eso era lo que se contaba. O sea, no hay un testimonio así de que la vieron, sino no, que... escuchaban la carreta pasar, escuchaban que nadie o sea, era mucho el miedo como para asomarse a ver. Pero podría haber sido un tipo a caballo, no solamente... ¿no es claro, cierto? pero pasaba todas las noches a las 12 de la noche. Ahora era normal también que en esa época habían caballos y carretas. Sí, claro, que no era algo... No era raro como ahora. Lo raro era el horario y la puntualidad de que a las 12 de la noche pasaba. Bueno, la cosa es que pasó el tiempo, mi abuelita el último tiempo falleció el 2011, en noviembre, y mi hijo menor había nacido en septiembre. Eso, de hecho, fue un montón de conciencias raras porque yo iba saliendo del hospital de haber tenido a mi hijo menor
y mi abuelita venía entrando. Ya. Oh, Entonces, y ahí estuvo un par de meses, los meses restantes de vida, ella agonizó, pero agonizó en la casa. Y ella siempre fue una mujer muy lúcida, que de hecho ella era postrada, pero ella era la persona más lúcida de la casa, o sea, ella se acordaba de las fechas, se acordaba de todo. Y esos 2 últimos meses ella ya no era la misma, no abría sus ojos, porque cuando los abría decía que no veía nada, que veía todo negro. Pero sí de repente lograba conversar con ella y ella decía que veía a este hombre del sombrero. Ya. Ella mencionaba que lo veía asomado en la puerta, y de hecho ella pedía que se lo llevaran, que no la dejaran sola. O sea, como que nosotros angustiados porque sentíamos que lo estaba pasando mal, porque ella de verdad sentía que él venía por ella. Estaba asustadita. Y 2 días antes de que mi abuelita falleciera, yo no estaba mi marido con mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía 5 años. Estaba sentado mi hijo mayor en las piernas de mi marido, viendo a mi abuelita, con quien tenía una relación muy, muy afectuosa, muy, muy especial. Mi abuelita ya casi no hablaba. Y mi hijo mayor le dice a mi marido, ¿qué es eso? Mi marido, ¿qué cosa? Esas manitos blancas que están agarrando la mano de la abuelita. Pero y él así como, oh, ¿qué es eso? Pero muy como niño, así como, oh, ¿qué hay ahí? Y mi marido así como, ¿qué manitos? Así, ¿de qué me hablas? Hay unas manitos blancas, muy luminosas, que están agarrando las manos de la abuelita. No sé. A los 2 días falleció mi abuelita. Ya. Y ahí pasamos a la segunda parte de la historia, que es que mi hijo, ya después de esta vez que vio esta sombra y que ya se empezaron a hacer más frecuentes cosas que él veía, que él sentía, yo le empecé a prestar atención, le ponía ojo, le escuchaba, conversábamos al respecto. Trataba de darle protección, o sea, dentro de mi desconocimiento e ignorancia absoluta, no sé, pulseritas y cosas, cuarzo y cosas para tratar de protegerlo dentro de todo. ¿Eres el mismo que salió al patio? Sí, Ya. sí, mi hijo mayor. Y una vez fuimos a ver estos barcos que venían como en caravana, que tú podías ir a visitar al molo. Ya. Cuando él estaba chico, fuimos, y cuando ya nos veníamos de vuelta tomamos la micro. En ese tiempo vivíamos en Barón, íbamos en la micro y yo iba sentado al lado de él y lo empiezo a notar raro. ¿Qué te pasó? Estaba algo asustado. Me dijo, no, después te cuento. Llegamos a la casa y me dice que él, cuando venía en la micro, miraba hacia afuera por la ventana y vio un hombre de sombrero y con un poncho. Ok. Dijo que al principio este hombre le generó como miedo, como que no podía explicar por qué le generaba miedo. Un ¿Pero rechazo. lo vio así como dentro de la micro? No, afuera. Afuera, así estaba como que afuera. estaba, como que, no sé, pues, En la En vereda. el reflejo. que en la vereda En la del vereda, frente, claro. que lo vio. No, en la vereda del En la frente vereda lo del vio, frente. claramente. Afuera de la micro. Afuera Sí. de la micro, la vereda del frente, lo vio y le generó mucho miedo. La micro parte y él como que se empieza a relajar y lo ve de nuevo. O sea, la micro paró, no sé, 3 paraderos más allá y lo vuelve a ver, parado en la misma posición, por fuera de la micro, y el mismo hombre. Y lo vio todo el camino de vuelta a casa. O sea, ves que la micro paraba, él no quería mirar hacia afuera porque cuando miraba lo Estaba. veía. Luego de este episodio durmió 24 horas seguidas. ¿Otra vez? Sí, y lo vio varias veces. Después lo veía en algunos lugares, de repente, no sé, pues estaba haciendo una actividad, miraba, lo veía, se volteaba y ya no estaba. Y lo estuvo siguiendo un tiempo. Y ves que lo veía, le pasaban estos episodios que quedaba muy agotado energéticamente, que Mucho dormir. dormía un día entero. O sea, Claro. yo no exagero cuando digo que un niño duerme 24 horas seguidas, Sí, pues. sin comer, sin tomar agua, sin ir al baño, dormía. Y después el otro día despertaba ya como más calmado. Siempre me contaba lo que le pasaba, pero en un momento me empecé a preocupar porque, no sé, le pasó esta vez, después le pasó después de 8 meses, después le pasó el mes siguiente, después la semana siguiente, y de ahí ya no le pasó nunca más. Ya. Y hasta el día de hoy, ya como desde los 13 años, que mi hijo va a cumplir 17, ya no he tenido sucesos de ningún tipo de cosas raras que le puedan pasar en su vida. Ahora, ¿y estas visualizaciones de este hombre con sombrero no eran premonitorias de algo? ¿No sucedían antes de algún Lo mismo episodio? iba a preguntar yo. Si pasaba algo después Claro. de ver a este hombre. No, ¿no? o por lo menos Era- no que hayamos podido quizás hacer Identificar. la relación. Mira, pasó esto. La verdad nunca nos pusimos así como a analizar más profundamente si se podía hacer una relación entre algo que hubiese pasado. Y no habrá Nada sido- que recordemos. No habrá sido que como que estableció ese vínculo después de haber... Porque tu abuelita decía que lo veía a ese hombre y
y después el niño dice, oye, ¿qué son esas manos que están agarrando a la Pero abuelita? el episodio de cuando mi abuelita decía que veía al hombre del sombrero, él no estaba presente. Ok, por eso. Porque nosotros no vivíamos con mi abuelita. Pero él entonces- fue Podría testigo ser este de mismo unas hombre. manos. Claro, pero las manos eran blancas y la veía con mucha luz, entonces yo lo asimilo que era algo bueno. Como Ya. no lo asimilo Como un porque- ángel. Claro, porque el hombre del Sí. sombrero siempre es oscuro, que era como básicamente una sombra con sombrero, que es lo Claro. que decía, reescribía mi abuelita. Esto era algo totalmente distinto a lo que vio mi hijo, porque él dice Ya. que vio, de hecho le llamaba la atención positivamente porque las veía como unas manitos blancas, con mucha luz, como que mucha luz, brillaban. ya. Él la describía como que brillaban. Entonces yo lo asimilo que son cosas totalmente distintas a las manitos que él vio con este hombre del sombrero. Era una figura más angelical. Ahora, digamos, que- esto pasó cuando él tenía 5 años y cuando pasó el otro habrá tenido, no sé, 10, 11, por ahí. O sea, ya tenía más conciencia de Ya lo que estaba y pasando. pasó mucho tiempo desde que falleció mi abuelita Claro. hasta que él tuvo este episodio. Pero si él tuvo la capacidad de ver esas manitos perfectamente. O sea, eso es lo que puede haber marcado ¿no? esta Sensibilidad. de haber detonado esta sensibilidad quizás. Claro, es que convengamos de que él fue el que tenía los terrores nocturnos. Él fue el que después de lo de las manitos, porque ya tenía como 7 años cuando pasó lo del que vio la sombra, él ya venía con una Ah, bueno, sensibilidad claro. activada desde antes. Pero me preocupaba cuando veía a este hombre del sombrero, porque si bien nunca interactuó con él, nunca le habló, pero el Miguel sentía que lo seguía. Eso es lo peor. Y el solo verlo le producía pánico, le producía terror. Sí, de hecho, hoy en día no tocamos el tema porque sé que genera en él recuerdos negativos. Ok. Solo no lo mencionamos, pero, o sea, tenemos plena conciencia de lo que pasó. O sea, él quedaba muy mal después de esto porque le generaba terror. Y ahora Pero de más yo- grande, perdóname Felipe, Sí, sí. ahora más grande no ha seguido teniendo No, alguna experiencia, no. no solamente con él, sino que... Nada, Ya. nada, de un tiempo ya, de hecho, cuando yo conocí a los chiquillos, el niño todavía tenía esta sensibilidad de que le pasaban ciertas cosas y de la noche a la mañana ya nunca más nada. Nunca más. Ok. Ahora, la descripción que hacía él de este hombre de sombrero, ¿alguna vez tuvo alguna connotación negativa? Así como esto de que era oscuro, negro o algo así. Él lo describía como un hombre vestido entero de negro, con sombrero y con poncho. Que eso Todo como que- negro. todo de negro. Y que eso me sacó como de poncho, porque siempre todas las descripciones que yo había escuchado, nunca había escuchado que un poncho. Claro. Y el poncho es como donde El diablo perdió en su poncho. Entonces era como un poncho. Me Claro. generaba como la sacada de onda, pero él lo describía como un ser de negro y nunca le vio la cara. Claro. Muy importante detalle que nunca le vio la cara. Tampoco interactuó como es esto. No, nunca no interactuaba, sentía como que de repente, no sé, estaba en el patio del colegio jugando con sus amigos y de repente lo veía en un rincón, miraba de nuevo y ya no estaba. Ya. Y después venía este agotamiento que era como la secuela que él le dejaba el hecho de haber visto... El hecho de verlo a lo mejor le quitaba toda la energía. De hecho, sí. Ya. Sí, porque es que ese es el asunto. Si después de estos episodios le pasaba este agotamiento, esta falta completa de energía, Sí. eso indica algo. O sea, no es, Claro. no es simplemente que se imaginó una cosa, sino... Claro, no era algo que yo pudiera decir, que quizás creyó que lo vio. O sea, él físicamente, porque convengamos que un niño de, no sé, de 9 hacia arriba, quizás más chico, no va a aguantar un día entero sin comer nada. No, pues. No, y además son, me vas son, durmiendo son muy todo el día. Ir energéticos. al baño, claro, que tienen hijo, eres muy pila, o sea, tenía que decirle, cálmate un ratito, quédate quieto. Entonces, que de verdad tú físicamente veías Claro. secuelas en él, porque de verdad lo veías que dormía un día entero. Entonces, Es que no sí, era claro. normal, menos en su comportamiento, que como les digo, él era muy energético, tenía muchas pilas. Y era muy raro esto, era como un cambio de switch absoluto con su personalidad. Eso indica algo. Sí. Sí, yo- Absolutamente. Yo creo que igual hemos sacado hartas conclusiones hoy día. Las historias han estado demasiado interesantes. Sobre todo que me gustó que lo abordáramos desde nuestra visión de papás. Sí. Porque yo creo que el mensaje final de acá es que de tomar en cuenta siempre a los niños, a los hijos. Da lo mismo la edad que tengan, pero si Sí. a ellos les afecta, para ellos es súper importante. Más allá de descartar, de ridiculizarlo o reírse, yo creo que la clave es estar ahí apoyándolo. Atento. Sí, tomar atención a las situaciones, porque a mí me gustaría cerrar, si se puede, ¿no es cierto?, con una pequeña historia que Sí. me pasó a mí también, que yo he contado en otras ocasiones que yo viví mucho tiempo en Valparaíso en una casa muy añosa, ¿no es cierto?, con las características del principio de siglo, si es que no antes, y la verdad de las cosas es que
ahí un día nos pasó algo que uno podría encontrar una explicación súper lógica. Pero si tú te pones a pensar más allá, ya se complica. ¿Por qué? Porque una vez sucedió, un día en plena noche, ¿no es cierto? Estamos hablando de casas, como insisto, antiguas, con esta que cada piso tenía una altura superior a los 4 metros. Cada piso, ¿no es cierto? Y esta habitación donde dormía yo, en este caso, la compartía con mi hermana, entonces estábamos los dos ahí. Y esto estaba en lo que sería el tercer piso, o sea, estamos hablando de cerca de 12 metros de altura, claro, ¿no es cierto? O 10, porque, bueno, en fin, ¿verdad? Entonces, a esa altura, encima de este piso había otro más, que era el de madera que yo les contaba. Y el asunto es, estamos hablando de esa altura, ¿no es cierto? Y un día, como les digo, en plena noche, nos despertamos muy asustados con mi hermana, los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir unos golpes muy fuertes en la ventana. Esas eran ventanas de madera muy altas, ¿no es cierto? O sea, eran como 2 metros de ventana por lo menos. No es para imaginárselo como un ventanal, eran ventanas de madera que se abrían, sí, ¿no es cierto? Con un sistema al medio, como un pestillo, ¿verdad? Claro, ¿no es cierto? Ventanas pesadas, ¿no? Sí. Súper pesadas, ¿no es cierto? Y muy antiguas. Y yo me acuerdo que esa pieza, este pestillo que uno le daba vuelta ¿no es cierto? Esta manillita, y eso sacaba un pestillo por arriba y uno por abajo, ¿verdad? Sí. Y resulta que esa ventana en particular tenía descuadrado un poco el asunto, tenía una falla, y el de arriba bloqueaba, pero el de abajo no. Entonces nosotros empezamos a sentir unos golpes muy fuertes en esa ventana, y obviamente prendimos nuestras luces con mi hermana y empezamos a ver, y se escuchaba, no lo veíamos porque estaba la cortina cerrada, no lo veíamos, pero sí se escuchaba muy claramente el que la estaban golpeando desde afuera hacia adentro. Porque se levantaba este pestillo, ¿no es cierto? Esta parte que golpeaba, o sea, era evidente que algo de afuera estaba golpeando justo donde estaba suelto, digamos, ¿no? Y obviamente con ese tamaño de vidrios, el sonido era grande, claro, ¿no es cierto? Entonces, olvídate lo que fue. La pieza de mis papás estaba justo al lado de esta, y como casa antigua, esas casas tenían puerta entre todas las habitaciones, ¿no es cierto? O sea, sí, cada habitación tenía por lo menos 2 puertas comunicadas para lo que es el hall, ¿verdad? Sí. Y para la otra pieza. Entonces nosotros rápidamente fuimos a despertar a mi papá, ¿no es cierto? Que es lo que pasa en esta cuestión, porque era constante, no paraba, ¿no es cierto? O paraba unos segundos y después seguía. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué pasa? Estábamos a la altura que estamos, no había una persona allá afuera, claro, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que mi mamá en este caso fue la que se levantó y fue a ayudarnos, y claro, se mete a nuestra pieza y constata con el mismo terror que era verdad lo que estaba pasando. Ninguno de nosotros estaba soñando. Y entonces se arma de valor, ¿no es cierto? Claro, como mamá ahí. Claro, vamos. Se arma de valor ahí. Y no pasa nada, no pasa nada. Sí, esto se vistió es una hormiga. Se vistió de mamá luchona. Eso. Exactamente. Y abrió las cortinas, así como de lejos, y dando un paso atrás, ¿no es cierto? Abrió las cortinas así, y lo que estaba afuera era un gato negro. Un gato negro que lo vimos ahí, ya habiendo descubierto, lo vemos que él era el que estaba golpeando, ¿no es cierto?, con la patita, en el fondo, ¿no es cierto?, el vidrio. Abrir. O sea, claro, tratando de abrir para entrar. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo rayos llegó ese gato negro ahí? Exactamente. Porque no había una terracita, nada. Era ventana. Nada. Había un balcón, pero en el piso de abajo, ¿no es cierto? Yeah. Y no era posible, o sea, a menos que fuera Spider-Man, no, era muy difícil. Ya sabemos que los gatos tienen una habilidad tremenda, pero estamos hablando de un edificio antiguo de adobe, ¿no es cierto?, que por fuera tienen como un recubrimiento incluso con ladrillo, tenía partes de ladrillo y como con un concreto, pero o sea, muchos de ellos son lisos. Son súper lisos, sí, ¿no es cierto? Son súper lisos. Entonces, sí, por muy hábil que fuera el gato, a lo mejor podía agarrar un poco, pero como para subirse y va encima, porque estas ventanas además, ¿no es cierto?, dicho sea de paso, tenían como una suerte de, lo vamos a definir así, como una repisa por los dos lados, ¿verdad?
así por el lado de adentro, donde tú te podías Sí. como apoyar, así como para mirar para afuera. Y por el Y plantito. por afuera tenía como es como una cornisa, ¿no? Claro. Que sobresale así, ¿no es cierto? Entonces, el gato tendría que haber, no sé, llegado o por el costado, no había cómo, ¿no es cierto? O por abajo y más encima hacerle el quita a la cornisa esta para entrar para ponerse donde estaba. O del techo que estaba por peleando y arriba. se cayó y cayó ahí. Claro, arriba no había una ventana como que estuviera, porque No. los edificios por lo general como que los hacen todos alineaditos. Y claro, ¿No pero se habrá esta- caído como de una ventana superior? Podría ser, pero el tema es que en el piso, o sea, la ventana de arriba pertenecía a nuestra misma casa, ¿no es cierto? Ah. Y ahí, en ese lugar, no había No había nadie, nadie. ¿no es cierto? No había nadie porque ese piso, de hecho, estaba ocupado como bodega. Cada pieza tenía puros cachureos, muebles antiguos, qué sé Claro. yo. No, nadie lo ocupaba como pieza. Y tampoco nadie había metido un gato y Exacto. que se lo llevó hasta allá y Claro. lo tiró por la ventana para afuera. No había cómo. No se podía haber caído del techo tampoco, porque si cae del techo, o sea, había... Buena suerte que cayó en la cornisa, La, o sea, la pregunta del millón. ¿Y qué hicieron? Eso mismo. Con el gatito. bueno, abrimos la ventana y entró se el metió el gato, po, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas es que no me acuerdo en qué terminó, no sé si mi mamá lo dejó afuera en la puerta, no sé en realidad, En la no otra me acuerdo. ventana. Lo tiró para la casa. No sé, en realidad, no me acuerdo en qué terminó, pero sí me acuerdo de que mi mamá giró el vestillo, abrió la ventana y el gato saltó despavorido para adentro. Pobrecito, ¿No es cierto? asustado. Sí, pues, pero es ¿Pero que quién era además- ese gato? O sea, pero es que además que date cuenta de lo extraño que es la situación. Sí. Y además, en plena noche, un gato negro. por lo menos extraña, porque de verdad que no se explica. No hay cómo, porque o sea, uno puede decir, se cayó del techo. El techo estaba muchos metros más arriba. O sea, no sé, o sea, podríamos haber, se habría escuchado algo, no sé. Claro. Claro. Además, el gato estaba asustado. Pero fíjate tú que nosotros no supimos que era un gato hasta que no lo vimos, porque el gato no emitió ningún sonido. Solamente empujaba. Y sabemos que los gatos, cuando están asustados, sobre todo, muchas veces, la mayoría Sí. de las veces, hacen algún Maullan, claro, ¿no es cierto? sí. Uso Tienen escándalo. Uso escándalo, Sí. más allá que el tratar de abrir la ventana nomás. ¿No es cierto? Entonces, Pobrecito. no sé, fue muy Qué extraño. extraño. Y en esa casa, como comentaba antes, pasaban Todo cosas era raras. raro. Entonces, es ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Eso claramente no un terror nocturno, porque imagínate No, pero despertar así. despertar de esa manera. Y bueno, y eso sucedió una pura vez. ¿No es cierto? De ahí para adelante nunca más vimos ni una paloma en Claro. esa ventana, y en ninguna en realidad. Sí, no era un lugar que ningún animal, ¿no es cierto?, soliera a visitar, ¿no es cierto? Yeah. Y no había cómo, ¿sí? Con esa altura, ¿no es cierto?, y con las características del edificio en sí, ¿verdad? No, tampoco estaba cercano a otro edificio como que saltó de al frente, no, imposible, había toda una calle de diferencia. O sea, no. Ahora, después de este gato, ¿no pasaron más cosas como paranormales? Porque yo sé que pasaban como recurrentemente, pero no sé, no se acrecentaron las situaciones después de esto. Fue... No sabría decirte, porque ¿No para te nosotros acuerdas? fue, o sea, yo en ese minuto lo vi como todos, en realidad vimos como ¿de dónde salió este gato? ¿No es cierto? Pero nunca nadie le dio una connotación paranormal. Por eso te digo que en un principio Claro. no podría darle la explicación, no, tiene que haber caído de no sé dónde, Claro. podría haber venido de la casa de al lado, pero no había, esta cornisa que te digo yo que tiene la ventana era del ancho de la ventana. No es como que el gato podría haber caminado desde otra ventana de más allá, Claro. ¿no es cierto?, por esta cornisa hacia allá. No, porque cada ventana tenía una, pero habían varios metros entre ventana y ventana. O sea, claro. tampoco iba a estar saltando entre una y otra. No era posible, ¿no es cierto? Qué cuático. No era posible. Entonces, porque como les digo, este edificio de unas dimensiones no menores, entonces la ventana no estaba un metro más allá, ¿no es cierto? Ni dos ni tres, o sea, no era posible. No hay explicación nomás. Pero en ese minuto para nosotros fue así como un hecho inexplicable, Claro. pero no le dimos una connotación. Ahora ya sabiendo todo lo que sabemos y qué sé yo rememoro y me acuerdo de esa situación. Y claro, o sea, es por decir lo menos extraña. Y además, como les digo, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que era un gato negro, Ay, ¿verdad? Perfecto. Porque podría haber sido blanco, podría haber sido amarillo, ¿no es cierto? De cualquier color. Pero era un gato negro. Y además el hecho de que no maulló, no hizo ningún ruido más que golpear la eso es ventana. raro. ¿Mm? Sí. Entonces, no sé.
cuando entró Pero sí. tampoco hizo mucho más que entrar y como tender a esconderse debajo de una cama, no sé, no me acuerdo mucho de eso, de ese detalle. Pero sí me acuerdo que entró, ¿verdad? Que saltó para adentro así como... Y... No sé, como dueña de un gato negro. ¿Mm? Son raros los gatos negros. Sí, hacen cosas raras. Sí, sí, pero fíjate tú, entonces ese es un tema, porque este tipo de cosas yo creo que a más de alguno que nos esté viendo o escuchando le hace sentido y puede que le haya pasado algo similar, ¿no es cierto? No en el sentido del gato negro en la ventana, pero sí algo que ellos saben que no tiene explicación, pero nadie le dio una connotación de esto, qué es lo que a qué se puede deber, sino que uno dice, qué raro nomás, ¿no es cierto? Simplemente uno, Y ahí queda. Y ahí uno queda. encuentra la respuesta quizás mucho después, cuando Sí. precisamente lo cuenta o empieza a analizar los datos. Entonces, por eso encuentro que efectivamente hay que tener ojo con las situaciones de este tipo, ¿no? Si a ustedes les ha pasado. Y quizás tu historia Pongan pueda ojo. servir para Sí. que Sí. se atrevan a mandar historias. Justamente. Sobre todo los hombres que están al debe en esta Sí, ocasión. sí, hay Toda que- la razón. Hemos Los contado hombres- una historia nomás de Un puro hombre. del amigo camionero. Oye, miren, dos cosas. Una que quiero, me voy a devolver un poquito a los sueños, del control de los sueños. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero espero no ser la única. Y si a alguien le ha pasado, me acordé que Felipe nombró que cuando uno va cayendo se despierta. Sí. Yo he llegado al final. ¿En serio? Sí, Eres la única. he llegado al piso. ¿Y? Y es esa sensación, es solamente una sensación porque quedo viva Ya. en el Claro, sueño. una sensación física que tú... Sensación física de cuando chicos nos pasaba, porque ahora olvídalo saltar una altura considerable, cuando caías y sentías ese como cosquilleo en las piernas, ¿Mm? eso. Wow. A mí me pasó mucho. Eso. Pero a mí yo cada vez que soñé que me caía, que me pasaba a menudo cuando bien niño, era generalmente porque me caía. Era como que yo venía corriendo por Sí. algún lugar y Y no pasabas de alcanzaba a largo. frenar. Claro, Sí. así como que... A mí me y- pasa frecuentemente. vamos, vamos. Yo llego abajo. Me pasa frecuentemente, pero cuando me estoy quedando dormida. Ah, pero ese es como el En salto. vigilia. Y que siento que voy caminando y como que me tropiezo. El Y como que- saltito. El saltito. Bueno, eso nos pasa todo, yo creo. Eso en el sueño y en la vida real. Para que la gente sepa. En Bueno, el caso de- precisamente por eso el cerebro es tan sabio y nos bloquea Sí. y nos pone inmóviles cuando estamos soñando. Sí. Claro. Claro. Y la otra cosa que iba a decir, que con respecto a las historias que escuchamos anteriormente, yo también tengo el 666 en el root. verdad. Oh my God. ¿Verdad Así que Oye, pero Ojo ahí. yo una vez Ojo escuché ahí. un mito, no creo que sea cierto en todo caso, pero o sea, referente a lo que dijiste tú, que es como lógico que todos despertemos antes de caer, porque decían que si uno cae es porque murió. te morías. ¿Mm? Aquí estoy. Aquí está, la viva. Estoy viva y llegué abajo. Que cayó Así como gato. Hay esperanza. Sí, Bueno, bueno. Claro. sin duda ustedes pueden darse cuenta que nos encanta todo esto paranormal y pegamos un viaje completo por distintas situaciones. No necesariamente del tema que estamos tratando, pero eso es lo interesante, lo entretenido y por eso nos gusta y tenemos tanta pasión. Genera mucho. Sí, po, Sí. sí, po. Siempre quedamos con más ganas, además, y podríamos seguir, pues ya estamos casi llegando a las 2 horas y es harto para el chico que tiene que editar. Yo les quiero agradecer de mucho corazón, chiquillas. Con lo que les dije la semana pasada a Danilo y a ti, Milla, es un aporte fantástico Absolutamente. No, que gracias a ustedes ustedes. sean parte y por favor, nos quedan muchos temas, muchas cosas. Gracias a ustedes, chiquillos, porque de verdad que hacía falta un espacio así. Y la gente que nos escucha y que es cercana a mí me dicen, yo sigo el programa porque de verdad es algo entretenido y se acuerdan mucho de antes las historias de terror que contaban por la Sí, radio y uno claro. se imaginaba la historia. Me dicen, es muy parecido. Entonces, como que una me trae recuerdos y otra que el tema, también los temas que tratamos son interesantes. Exacto, sí, Y- esa es la idea. Y con seriedad, Sí, con por no es supuesto. deseo ni nada, ni chanta, Por ni nada. supuesto. Así que, Así bueno, que gracias a ustedes por la invitación, No, gracias a ustedes. por dejarme participar y claro, hasta que... Aquí estaremos. Eso. Hasta que me desaparezca de nuevo. No, larga vida a la noche del mío. bacán. Excelente. Gracias, Muchas Carlita.
nuevamente los agradecimientos por el sacrificio que significa para ti estar hoy día con nosotros. O sea, no es un sacrificio estar acá, feliz de estar acá, pero sí, el enroque de tiempo que tuviste que hacer. Tenía que estar acá en este capítulo en particular, así que no. Y qué bueno que estuviste, Milla, también, porque en realidad no hubiese sido lo mismo. Exactamente. Bueno, ahí se van a estar enterando ustedes. Recuerden, siempre ahí nuestras redes estuvieron apareciendo durante todo el programa. Escríbenos, mándenos nuestros audios con golpeteo incluido. Nuestro percusionista es que no podría ser de otra forma. Perdón, es que yo lo voy a contar, yo toco batería, entonces claro. Bueno. Estoy acostumbrado a golpear cosas. Claro, pero nuestros oídos acá con los monitores. Eso, chicos, les mando un abrazo y muchas gracias. Eso, entonces queremos terminar reiterando el agradecimiento a todos nuestros seguidores y la invitación, por supuesto, a los siguientes programas, porque el aporte de las chiquillas, como también de Danilo y Pedro, nuestros panelistas, va a seguir dando que hablar, tenemos para rato, así que una vez más agradecido y siempre invitado.